Ok, ahora sí, pues ahora sí, ahora sí. De hecho, no me había dado cuenta de que no estaba conectado el micrófono. Ok, pues ahora sí, qué tal va todo por acá, no? Em, Estaba mencionando, antes de poder darme cuenta siquiera de que no estaba conectado el micrófono, que em, o sea, creo que algo que me está faltando de la experiencia es saberme las letras de las canciones, siendo que, pues, si es que me las supiera, podría disfrutarlas incluso más. Y pues tener buenos momentos con el soundtrack del juego. Siendo que, por ejemplo, en Persona 5 era algo bastante, pero que bastante común incluso para mí cantar y saberme las letras del soundtrack pues mientras estoy jugando. Entonces creo que es algo sumamente importante. Al menos para experiencia. Dice ¡Washa! Oye, me imagino que Jason conoces a Don Pollo, pues, ¿no? Porque Don Pollo también le sabe al WhatsApp en los TikToks y así. ¿Qué tal, Jason? ¿Qué tal va todo? Este. Y bueno, me queda como pendiente, como nota. Como nota, ¿cómo se llama? Como nota mental el aprenderme las letras de las canciones, pues, ¿no? Porque siento que sí, la estoy cagando bastante en no saberlas, pues, ¿no? Para disfrutarlas más que todo mientras estoy aquí jugando el juego, pues, ¿no? Porque de eso se supone que se trata, de poder disfrutar la experiencia de la mejor forma posible. Y creo que aprendiéndome las letras de las canciones, pues ese factor aumentaría muchísimo más, ¿no? Dice, obviamente, sí, claro, por supuesto que sabes de Don Pollo. Aquí por terminar el Cyberpunk. ¡A la mierda! ¿Tan rápido Jason? No, pues el real rushero de jueguitos. Que por cierto, antes de iniciar stream, yo me estaba rusheando ahora el Resident Evil 2 Remake. O sea, el que jugamos hace un tiempo. Pero lo estaba rusheando más que todo porque dos bots que me faltaron y que estoy subiendo a YouTube, no se guardaron. Entonces, literal, estoy con un video que está como que entre medio de la run, del playthrough de Resident Evil 2 Remake. Y después hay otro video que ya estoy en el laboratorio y literal ya es endgame, pues, ¿no? Es para terminar el juego. Entonces, fijo, tengo que rellenar ese espacio y llegar hasta donde pasó el error de los bots y no pude guardarlos, pues, ¿no? Entonces, probablemente, tal vez no, en stream después de jugar hoy Persona 4 Golden, juguemos un rato también Resident Evil 2 Remake para poder llegar hasta la parte donde se supone que es el bot falló. Entonces, para poder subir esos videos antes de subir los últimos videos a los bots de YouTube, ¿no? Dice, sí, llegué al punto de no retorno. Oh, es la última misión entonces. Me imagino que ya presenciaste la charlita que Johnny te da. Ahí sentados de chill. Y pues depende de la elección. Es como va a ser la misión principal también. Que por cierto está muy alto aquí el volumen, siendo que estoy con los audífonos. Ajá, ok, vale. Sí, me imagino que ya debiste haber pasado por la charlita que Johnny te da, pues, ¿no? Para que puedas elegir bien, para que puedas tomar bien tu decisión, pues, ¿no? Que por cierto, si te fijas aquí en el fondo de la cámara web también, está el Yoshi. Y de hecho está todo polvoroso porque, ¿cómo se llama? No tenía idea dónde estaba y al menos para rellenar un poquito el fondo está el Yoshi. A ver, vamos a poner la full webcam. Ahí está.
Ahí si te fijas, ¿dónde está? Acá está, el Yoshi. Que por cierto, siempre pongo esta cajita de panetón. Panetón es un... Que por cierto, siempre pongo la cajita del panetón. Panetón es un postre navideño tradicional que tiene raíces italianas. Aquí y es un... Literal, es un pan dulce tradicional con raíces italianas, peruanas. Que se come muchísimo, muchísimo aquí en nuestro país. Sobre todo en las Pascuas, pues, ¿no? Y bueno, regresamos con Persona 4 Golden, pues, que es literal, está en el título. A ver, vamos a seguir con Persona 4 Golden, pues que literal, la última vez terminamos ya el arco de Kanji. Entonces, o sea, duró súper poco el arco de Kanji. A comparación del arco de Yukiko, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues estamos avanzando, hoy vamos a avanzar mucho más, ¿no? Dice, he visto las notas de tu examen. Lo has dado todo, ¿verdad? Esas notas no se obtienen usando métodos normales. Así que, como te prometí, aquí tienes algo de mi colección. Has obtenido llave de cofre por 3. Estoy impaciente por ver tu próximo examen. Debes seguir dejando tu huella en la historia. Ok. Que por cierto, pues nos fue relativamente o súper bien, de hecho, en los exámenes parciales del juego. Entonces, vamos bastante bien, creo yo. A ver, remitente de la carta de amor. Oh, esta es la chica que nos dejó la carta en nuestro casillero. Oye tú, escucha. La confesión ha salido bien, dice. No me lo puedo creer, qué felicidad. Me alegro de haber confundido tu casillero con el suyo. Ah, es verdad. Tengo que ir al santuario Tatsuhime a dar gracias. Mi deseo se ha cumplido. Voy a hacer una ofrenda enorme. Ok, has cumplido el deseo que había escrito en el lema. Los donativos han aumentado. Deberías informar al zorro. Misión completada 07, anhelo amor. Ok. Terminamos una misión secundaria, que por cierto vamos a checar las misiones secundarias, siendo que como ya terminamos el segundo arco, tenemos un montonazo de tiempo para completar las misiones secundarias. Entonces nos va a ir bastante bien si es que las completamos. Renovación de escritorio. Petición de una alumna del edificio de prácticas segunda planta. Llévale madera para un pupitre. ¿Madera? Ok, está para ver dónde podemos conseguir madera. Actividades extraescolares. Petición de la profesora de las aulas segunda planta. Llévale una vara sospechosa. Ok, supongo que todos estos objetos, tal cual como la última vez, pues podemos conseguirlos en literal en el dungeon. Entonces, creo que no va a ser tan necesario preocuparnos sobre eso, siendo que pues podemos acceder al mundo de la tele siempre que se nos antoje, literal. Entonces, pues nada más esperar para poder juntar a todos los del equipo y pues para ver si es que... Lo más probable es que aparezca un boss jodido como la última vez, y tal vez hasta peor incluso. ¿Qué quieres? Estoy ocupada. Proponerle salir. Pero no me la va a aceptar, pues, ¿no? Porque, o sea, por lo mismo que le pasó la última vez, de que necesitamos más estadística. Proponerle salir. ¿Contigo? Ahí te está mirando atentamente. Como quieras, la próxima vez sáltate las clases por la tabla, nos iremos lejos. A lo mejor deberías faltar a clase para variar. Pero no puedes hacerlo a menos que tu nivel de coraje sea valiente. Bueno, nos hace falta un poquito mejorar nuestro coraje para poder invitarle a salir y tal. Pero por ejemplo, algo que no había mencionado anteriormente, y de hecho esto también viene de la experiencia que tengo con Persona 5, es que es muy importante no preocuparnos de todos los vínculos sociales que tenemos, sino que priorizar unos cuantos primero y luego, si tenemos disponibilidad para poder subir de nivel el resto, que pues vayamos con ellos. ¿Y por qué priorizar vínculos sociales específicos?
Porque al final del juego pasa algo, que no voy a decirlo porque Jason está escuchando. Y como Jason no ha jugado ninguna persona hasta ahora, pues no quiero decir exactamente por qué. Entonces, como para que quede como un consejo, ¿no? Que es prioritario, es de prioridad subir de nivel al máximo unos vínculos sociales específicos, y una vez ya subidos estos al máximo, dar cavidad al resto, ¿no? Ok. Me parece que no hay demasiadas cosas por acá que hacer. Entonces se fue directamente a casa, en la televisión, trabajó en la guardería, pasó tiempo con Adachi, ok, informó al zorro, trabajó en la guardería, ok, tenemos bastantes actividades que hacer por acá, pero como es costumbre, pues, vamos a explorar absolutamente todas las áreas para saber que no nos estamos saltando nada y así poder tomar las mejores decisiones en cuanto se refiere la distribución de nuestro tiempo, pues, ¿no? En el juego. A ver. La calle comercial está cada vez peor, ¿no te parece? Mira la tienda de la ropa, por ejemplo, con un hijo que es un delincuente. Bueno, supongo que un chico de ciudad como tú no entiende este tipo de cosas. Oye, ¿te está costando encontrar la tabla adecuada? Bueno, podría volver a llenarse de pegamento, así que me vale con una fina que no cueste mucho. Cuento contigo. Ah, ¿quieres un ejemplo? Algo así como la de una mesa vieja que podrías encontrar en un castillo muy antiguo. ¿Te haces una idea? Castillo muy antiguo. Oh, tal vez es una referencia al siguiente arco. Tal vez sea una referencia al siguiente arco, porque, por ejemplo, en el arco de Yukiko fue como que un palacio en donde se supone que había como que un TV show o un programa de TV, ¿no? Y el arco de Kanji, más que todo, fue como que estos sitios, como un spa, pues, ¿no? O estos sitios tradicionales japoneses, que son como aguas termales, así, ¿no? A ver, vamos a la calle comercial, como siempre. A ver, me fijo que no sabías que se me da genial el breakdance. Aunque si empezara a bailar ahora pensarían que estoy loco. No hay muchos sitios donde pueda ensayar en privado. Está chunga la cosa. Es lo que tiene vivir en un sitio rural como este. Bueno, supongo que sí, ¿no? Es cierto, me olvidé que habían libros nuevos disponibles. Inglés para todos, 3.200 yenes. Hablarás como un nativo. Una guía de inglés. Origami fácil, 3.000 yenes. Oh, ok. Vamos a comprar los libritos nuevos entonces. Dice inglés para todos. A ver, déjame leer la descripción. Léelo para tener más carisma al traducir. Ok. Esto es más que todo para el trabajito que se puede hacer de traducción. Y léelo para potenciar la comprensión al hacer grullas de papel. Oh, ok, entiendo. Estos dos son bufeos más que todo para los trabajos estos que puedes hacer cuando tienes tiempo libre en el juego, ¿no? A ver, ok, por cierto, vamos a ver si es que hay nuevo equipamiento que se pueda comprar aquí, ya que como terminamos un arco, pues debería haber algo disponible nuevo, tal vez. Pues al parecer no. Qué extraño. Oh. Aumenta la fuerza en 1, aumenta la resistencia en 1. Pues, ¿qué te puedo decir? Tal vez no sea tan necesario. Yukiko no tiene ninguno. Ok, vamos a, de hecho, a subirle la defensa a Yukiko, siendo que ella es el healer y
el usuario de magia. Entonces lo que necesita más que todo es un poco de, am, de resistencia para aguantar la mayor cantidad de golpes que sea posible. Ok. Las nubes son muy esponjosas. Me pregunto si habrá otras cosas cuadradas y blancas. No es el mismo diálogo, creí que iba a ser algo nuevo. Esa chica sigue ahí, está mirando a un punto fijo. Ay, si no me doy prisa, mi hermana se va a enfadar. No sé si es que esa chica no puede volver a casa o algo así. Pues no nos ha saltado ninguna misión secundaria o algo como para poder interactuar con la niña mucho más allá del diálogo que normalmente tiene. Entonces, pues no tengo idea. A ver. Mi novio está en la ciudad, pero no he podido contactar con él y estoy preocupada. Cuando tengas novia, no dejes que le entren inseguridades, ¿eh? Pero esa no es mi responsabilidad. Ah, ok, este diálogo sí lo recuerdo mucho. Atrapar insectos blasto naranja. Ok. Le pedí a Dios que me dejase casarme. Oh, ok, es lo mismo, ¿no? Es el mismo diálogo. De hecho, esta parte principal. Deberías informar al zorro de que has cumplido el deseo del Emma. Llamar al zorro después de cumplir el deseo de un Emma fortalecerá vuestro vínculo. O su vínculo, ¿no? Pero el tiempo correrá. Ok. Aunque creo que con el zorro puedo interactuar literal siempre que quiera. Entonces no es al menos prioridad por ahora. Oh, y por acá no hay nada nuevo, la verdad. Ok, vamos a explorar por la bahía esta que hay. Ah, el lecho del río. A ver si es que hay nuevos diálogos así. La gente de la zona que tiene mi edad dice que no soporta a los jóvenes. Seguro que los vagabundos son otra historia, pero creo que no. Pero creo no es más que su manera de decir que los adoran. Eso, y que probablemente desearían ser tan jóvenes como ustedes de nuevo. Yo creo que es mejor que las cosas que están fuera del alcance de uno se queden donde están. Ok. Pues nada interesante por ahora, al menos. Ok, no, es el mismo diálogo. También me pregunto, bueno, me supongo que va a ser lo mismo con este. Que por cierto, hasta ahora no he tenido la oportunidad de pescar. Y con eso también está relacionado con el tema de que dije, de que hay algunas cosas que debes priorizar y otras que solamente una vez ya te hayas encargado de esas cosas con las que se debe priorizar, ¿no? Ok, nada nuevo por acá, al parecer. Oh, este es el que me pidió un encargo también, si no me equivoco. Ajá. No creo que haya otro lugar en el que se pueda conseguir. Vale. Ok, entonces lo único que nos queda es Junes. Que por ejemplo cuando estaba leyendo las nuevecitas salió que también se puede pasar tiempo con Adachi. Ajá. A ver. Ah, lo siento, parece que me he quedado sin verduras. Oh, vale, no hay nada nuevo por acá. Ah, eres el chico... sí, creo que es lo mismo. Ok, vale, Adachi. Podemos pasar tiempo con Adachi, pero antes de eso necesito saber si es que podemos pasar también tiempo con los muchachos del club de deportes antes de venir con Adachi, porque Adachi sería mi segunda opción, de hecho. A ver, residencia de Ojima para ver si es que no hay nada cerca y tal. Oh, ok. No, debe ser el mismo diálogo nada más con la mujer que está siempre aquí fuera. Ok, el instituto.
Ok, ellos están en el segundo piso. Ok, a ver. Ah, aquí has llamado tontísimo. Ah, eres tú, perdona. Estaba con los tontos estos. ¿Te vas a casa? Ten cuidado. Oh, parece que no van a pasar tiempo con uno. ¿Por qué me preguntas sobre citas? Me gustaría saberlo. Pero no te he preguntado nada. Ok, vale. Daisuke. Ok, vale. Parece que no se puede pasar tiempo con ellos aún. Lo último que nada más quería checar es si es que tiene algún acertijo. Veo que sientes el deseo de identidad. Ok, vale. Entonces vamos a pasar tiempo con Adachi. Es Oh, pero también podría pasar tiempo con Mary. Ok, vamos a ver al Velvet Room. Porque con Mary también hemos pasado tiempo anteriormente. Entonces no sabemos si es que estemos a punto de subir de nivel con ella también. Ok, a ver. Ok, vamos al Velvet Room. Vamos a checar si es que Mary está disponible. ¿Cómo era? ¿Hablar con residentes? Creo que era. Ver petición de Mary. ¿Ah? Has venido. Pero ahora no puedo marcharme. Al parecer, no puedo salir de aquí cuando mi existencia flaquea. Sea lo que sea. Cuando pueda salir te esperaré fuera. Habla conmigo entonces, ¿entendido? Parece que Mary no puede salir ahora mismo. Deberías hablar con ella cuando esté fuera de la habitación terciopelo. Parece que hay como que un bloqueo. Supongo que esto tiene que ver con el avance que tenemos en la historia, ¿no? Entonces, parece que por el momento Mary está bloqueada, entonces pues no nos queda más que pasar tiempo con Adachi. Entonces salimos de la calle comercial y nos dirigimos de nuevo a Junes. Ok, aquí estamos. Oh, eres tú. Justo a tiempo. ¿Quieres quedarte a charlar un rato? Así parece que estoy como más... retiro lo dicho. Ok. Parece que Adachi está holgazaneando. Sientes que tu relación con Adachi se estrechará pronto, lo cual quiere decir que vamos a subir de nivel su vínculo social. ¿Quieres pasar la tarde con Adachi? Dale. Yeah. Me alegro si se te da bien escuchar. No vas a tener problema para entender. Para ascender. Adachi sonríe con malicia. Con malicia. Ok. ¿Y tú qué haces? ¿Comprar la cena? Me dejas sin palabras. Como vivo solo, ponerme a hacer la cena me parece un peñazo. O sea, es una molestia, ¿no? ¿No comes? Pues claro que como fideos instantáneos y esas cosas. Parece que Adachi no lleva una alimentación equilibrada. ¿Nadie te hace la cena? ¿Quieres que te prepare la cena? ¿Por qué le diría algo así? O sea, no es como que me haya... O sea, no es como que seamos amigos cercanos de así, what the fuck. ¿Por qué le diría algo así siquiera? ¿Nadie te hace la cena? Pero es que vives solo, dice, pues, ¿no? ¿Te refieres a una novia? Hasta hace poco tenía una, pero la cosa no cuajó. Era un bombón, pero menudo carácter. Yo no te he contado nada. Adachi sonríe levemente. Ok. Las chicas guapas son las mejores, aunque yo prefiero las exuberantes. Supongo. Lo más importante es que se les dé bien la cocina. El resto me da igual. Ok, a Adachi le gusta comer bastante entonces. Y comer bien, supongo. ¿Eres tú? Mierda me ha visto, dice Adachi.
¿Ya has terminado de trabajar? Espero que no estés metido en nada peligroso. Ok. Oh, parece que esta señora conoce a Dachi. No, aún estoy de servicio. Solo iba de vuelta a la estación. Qué alegría ver que trabajas tan duro. No paro de presumir de ti en el barrio. ¿Es familiar entonces? Te voy a traer un estofado, ¿te parece? Tienes que cuidarte mucho. Por cierto, el otro día vi ese programa de detectives en la tele. Parece que la anciana tiene intención de hablar un buen rato con él. Me tengo que ir. Anda, ¿ya son estas horas? Bueno, que te vaya bien el día. Ok. Fin. Al parecer su hijo se llama como yo. Entonces no, realmente no lo conoce. Solo que lo está confundiendo. Quizá por eso no me deja en paz desde que lo descubrió. Ni idea, la verdad. Siempre trae cantidades ingentes de ese estofado a la estación. Y como te descuides, no se calla ni debajo del agua. Qué pesada. ¿Se preocupa por ti? Really? Me da igual que se preocupe por mí. No me agobies. Adachi se encoge de hombros. Ok. Bueno, supongo que puede ser un tanto molesto, pues no una desconocida, pero hay que tener un poco de empatía siendo que pues es una persona mayor, ¿no? Es todo lo contrario a mis padres, por eso no la aguanto. Supongo que es porque se siente sola. Creo que no tiene familia. Pero tampoco puedo pasar de ella. Es parte de mi trabajo. La policía ha estado últimamente muy ocupada, así que soy el único que puede darle bola. O hacerle caso. A pesar de sus quejas, Adachi parece feliz. Te da la impresión de haber visto una nueva faceta de Adachi. Ok, subimos de nivel. Nivel 2. Toru Adachi. Ajá. Oh, Toru era su nombre. Ok, vale, no lo recordaba. El vínculo social Toru Adachi ha alcanzado el nivel 2. Tu poder para crear personas del arcano bufón ha aumentado. Ok. Ya podría haberme llamado como el nieto y no como el hijo. Que solo tengo 27 añitos. Es toda una guaguita. A ver. Bueno, me voy ya. Si no, Dojima me echará la bronca. See ya. Hasta luego. Dojima tiene como que una personalidad un tanto infantil para la edad que tiene, supongo. Al menos de la forma en cómo se expresa y como el juego lo quiere retratar, pues, ¿no? ¿Ves cómo Adachi vuelve al trabajo y después te vas a casa? Ok. Ok, pasamos tiempo con Adachi, subimos de nivel su arcana. Y pues... a ver... Sí. Parece que Nanako no está haciendo nada. Sientes que tu relación con Nanako aún no está lista para avanzar. ¿Quieres pasar el tiempo con Nanako? Pues si no está a punto de subir de nivel, pues creo que por ahora no. Le pides permiso a Nanako y cambias el canal a la predicción del tiempo. Ajá. Hoy es viernes, sábado, domingo. Ok, los lunes puedo tener una oportunidad de leer durante el día. Para poder aprovechar el boost de lluvia. Y luego, pues nada más. A ver, hay algo por aquí. Abres la nevera. A ver, dale. Es, de hecho, una de las pocas veces que encuentras algo dentro de la nevera y que te permite interactuar con ella. Entonces, pues, ya que estamos aquí hay que aprovecharla. Dice, te bebes toda la botella en menos de 1 minuto. El sabor dulce del melón entra muy bien cuando tienes sed. Ok. Como no está Dojima en casa, puedo salir. De hecho. A ver.
cierto, está súper oscuro, no se ve nada. Vamos a la calle comercial a ver si hay algo por aquí. Es la niña esta del club de... de la Sinfónica. Se llama Jane, ok. Anda, hola, qué casualidad verte por acá. Aunque bueno, este pueblo es mucho más pequeño que la ciudad. Seguro que te pasa más que antes. ¿Vas de camino a casa? Si no te importa, estaría bien que... A Jane parece estar aburrida, a lo mejor le agrada que hables con ella. Quisieras pasar la noche con ella. Pues no estaría mal, pero podría sacar un poco más de provecho haciendo otras cosas. Por ahora, creo. Entiendo. Pues otra vez será. Ok. Y por cierto, ¿qué hace tan tarde en la noche? ¿Ella por acá? ¿Este es Adachi? Oh, Sí, Sadachi. Eres tú. ¿Qué haces fuera a estas horas? Estoy haciendo horas extra. A veces es una mierda ser adulto. Si fuera por el día y ganduleara un poco, no se darían cuenta. ¿No se darían cuenta? oops. ¿Cómo te pasas, Sadachi? Habla consigo mismo en tercera persona también. Claro, eso es lo que noté, de que tiene como que un tipo de personalidad incluso un tanto infantil. Bueno, vete a casa antes de que se haga tarde. Adachi parece ocupado. Deberías volver a hablar con él cuando esté un poco más libre. Ok. Es Yukiko. Ok. Creo que sería buena idea guardar la partida ahora. Por si podría salir algo más importante que hacer mientras. Good evening. Anda, qué curioso verte a estas horas de la noche. Voy de camino a casa. Mi familia me ha pedido que hiciera un recado. He terminado antes de lo que esperaba, así que me lo estaba tomando con calma. Yukiko parece estar aburrida, a lo mejor le agrada que hables con ella. Ok, vale, estas interacciones que son después del horario tardío de la tarde, parece que son más que todo para poder ayudarte con los vínculos que aún están por subir de nivel. Como tienes a Grand Pixie, una persona del arcano sacerdotisa, crees que podrías estrechar lazos. Y también si tenemos un persona del arcano del vínculo social, pues hay muchísimos más posibilidades de subir de nivel. Entonces, yo creo que ahorita mismo, Yukiko es la mejor opción incluso. Vale. Bienvenido. Intercambiar, hablar. ¿Has ido al santuario que hay más adelante? Ese lugar está tan vacío por la noche que da miedo. Solo está animado durante los festivales de verano. Eso me recuerda a algo. He oído rumores de que por la noche aparecen fantasmas, pero la buena suerte que viene de allí es impresionante. Gracias a esa buena suerte puedo mantener este sitio abierto. Lo visito cada cierto tiempo para presentar mis respetos y ofrecer las piedras que he reunido. Tú también deberías visitarlo, seguro que te bendice con grandeza. ¿Tienes un regalito para mi pequeñín? Sí, hay que dárselo. La hostess pone tu mariquita Tatsuhime dentro de la pecera. Toma, esto es para agradecerte lo amable que has sido. Migas de pan. Que es cierto, hasta ahora no he averiguado para qué sirven esas cosas. Ok, voy a anotarlo para no olvidarme. Ok. A ver qué podemos subir de nivel aquí. La comprensión, ok. No, creo que no es, necesario por ahora. Ok, vale. Ok. No puedo interactuar tampoco con
el... con la máquina expendedora. Aquí está la sacerdotisa. Que por cierto, está puesta en un lugar súper estratégico como para que literal te asuste. Y es que la primera vez también que la vi, entré al santuario durante la noche. Que por cierto, necesitamos estadística para poder ser capaces de entrar aquí durante la noche. Y la verdad es que me cagué de miedo. Mujer de blanco. Vine a ofrecer un amuleto para celebrar el 7º cumpleaños de mi criatura. Pero tengo tanta hambre que no puedo ni caminar. Menuda vergüenza. ¿Tienes pez dorado rojo de sobra? Para resolver este caso necesito pescar, literal. Literal necesito pescar. Parece que el zorro no está cerca. ¿No crees que pase por el santuario de noche? Quizá deberías rezar. No. A ver, antes... Ok, quiero intentar este tema de rezar porque quiero saber para qué funciona. ¿Es ese de ahí Yosuke? Sí es, ¿verdad? Yo! Yosuke. Anda, ¿qué haces por aquí a estas horas de la noche? Hoy he terminado antes el turno y he salido a dar un paseo. Si te aburres, siempre podemos hablar un poco de lo que se tercia. Yosuke parece aburrido, a lo mejor le agrada que hables con él. ¿Quieres pasar la noche con Yosuke? No. Ok. Ok, parece que para poder resolver ese tema del santuario durante la noche, necesito pescar y pescar el pescado máximo. O al menos uno de los pescados máximos. Ok, y creo que sí voy a pasar, pues, tiempo con Yukiko, siendo que, pues, está a punto de subir de nivel. Ribera, puedo ir a la Ribera. A ver si es que hay algo nuevo por allá también. Que, por cierto, es primera vez que veo a estos dos personajes en el Overworld durante la noche. O sea, me refiero a la niña, a Yane, del club de la Sinfónica, y a Adachi, pues, ¿no? A Adachi lo habíamos visto únicamente en Junes durante el día, que siempre está investigando por ahí al parecer, pero nunca de noche. Y al igual que la otra niña del instituto, pues, ¿no? Probablemente durante... Sí, claro. Mientras estemos avanzando en el juego, pues van a aparecer muchos más personajes en el Overworld y se va a hacer como que un poco más común verlos por aquí y por allá, ¿no? Ok. Entonces volvamos a la calle comercial. No recuerdo exactamente si guardar. Creo que sí. Pero vamos a guardar por si las dudas de nuevo. Ajá. Y pues vamos a pasar tiempo con Yukiko. Ajá. Go ahead. Claro, podemos charlar un rato, dice. Yukiko sonríe. Ok, vale. ¿Qué situación más incómoda? ¿Pero a qué se refiere? Nunca he estado sola con un chico por la noche. Se refiere a eso, vale. Creo que mis compañeros de trabajo de la posada se sorprenderían si lo vieran. ¿Sales mucho por la noche? Siempre que Dojima no está en casa. Casi nunca. ¿Tú qué crees? Bueno, no siempre. Casi nunca. ¿Tú qué crees? A ver, pregúntanos. Siempre he pensado que en la ciudad la gente estaba por ahí hasta tarde de fiesta y divirtiéndose. Pero tú no tienes pinta de ser así. Yukiko ladea la cabeza. Ok. Yo solo salgo por la noche cuando tengo que hacer recados. Pero dar un rodeo también es divertido. A lo mejor lo tomo como costumbre. Bueno, vale. Que por cierto, es una indirecta. A ver. Sientes que tu relación con Yukiko se ha fortalecido. Sientes que tu relación con Yukiko podría fortalecerse pronto. What the fuck? Pero se supone que ya se iba a fortalecer, ¿o no? ¿O no?
Me engañó el juego, huevón. What the fuck. Bueno, pero de todas formas Yukiko era nuestra mejor opción para poder subir de nivel pronto su arcano, ¿no? Vale, debería irme. Ni me he dado cuenta del rato que hemos estado hablando. Ah, bueno, toma. Has I want you to recibido have this. un pan de nata de Yukiko. Que por cierto, lo que acaba de decir Yukiko en inglés dijo I want you to have this, que significa quisiera que tengas esto, ¿no? Es un regalo que recibimos. Si no te importa, me gustaría compartirlo contigo. Ajá, tal cual. Bueno, ten cuidado de camino a casa. Good night. Te has despedido de Yukiko en la parada del autobús y te has ido a casa. Ok. Ok, vamos bastante bien, de hecho. Las clases han terminado por hoy. Estás a la espera de que se recupere Kanji. ¿Te acuerdas de que ahora trabajas a media jornada en la ludoteca? Puedes ir allí desde la parada de autobús. Ajá. Oh, estaba lloviendo. Hoy se supone que está lloviendo, ¿verdad o no? Yo. Yo. Dicen que Ai Ejibara es la nueva encargada del equipo de fútbol. Es esta minita. Es la última persona del mundo a la que imaginaría en ese puesto. Oh, pero no quería hablar con él. Ajá. Buenas, vas a entrenar. Como tienes a Rakshasa, un persona del arcano fuerza, quizá se lleven bien. ¿Sientes que tu relación con Daisuke se estrechará pronto? Ok, genial, vamos a subir pronto de nivel con Daisuke. Pero todavía vamos a ver otras opciones. Yosuke. Yo. Yo. Todos saludan como yo. Buenas. Si ahora mismo estás libre, ¿quieres que hagamos algo? ¿Sientes que tu relación con Yosuke se estrechará pronto? Ok. Yosuke también está a punto de subir de nivel, pero vamos a ver quiénes están por aquí también, pues, ¿no? Ok, todavía no podemos tener ningún acertijo con él. A ver. Chi está allá también. Oh, literal, casi todos los compañeros del equipo principal están disponibles para subir de nivel. Y, por supuesto, Chi también saluda con Yao. Parece que Chi no está ocupada. ¿Sientes que tu relación con Chi se estrechará pronto? Genial, huevón. Entonces también está por subir de nivel. Ok. Por el momento, el que va ganando es Yosuke. Aunque me gustaría también pasar tiempo con Chi para subir de nivel. Pero por ejemplo, como lo mencioné anteriormente, mi prioridad es los vínculos sociales principales. Entonces, pues le vamos a dar prioridad a los miembros del equipo. O sea, Yosuke, Yukiko, Chie y Kanji, si es que se presenta después. Lo más seguro es que sí vaya a pasar, pues, ¿no? Pero antes de decidir con quién pasar tiempo, pues vamos a explorar por ahí si es que de repente haya, no sé, algo nuevo tal vez. Mira, es Mary también aquí. Anda, si estás aquí. Oye, hoy quiero ir a un sitio. Parece que Mary quiere ir a alguna parte. ¿Sientes que tu relación con Mary no se va a fortalecer aún? Ok, vale, todavía no va a subir de nivel How Mary. stupid. Nos mienta la madre, literal, Mary por no salir con ella. Tell me why today. Still again, still again. Oh. A ver. Ok, parece que no hay nada más interesante, entonces yo creo que pasaríamos
tiempo con Yosuke. A ver, si es que no hay nada más interesante antes de eso. Ok, no hay nadie en Junes, no está Dachi aquí, entonces pues no hay forma. Bueno, de todas formas nada más estábamos cerciorándonos de que no haya disponible extra o algo nuevo. Siempre me gusta revisar todas estas, todas las áreas para que no se nos vaya a pasar nada. Es algo sumamente importante que aprendí jugando también Persona 5 y que por cierto el mapa de Persona 5 es muchísimo, pero que muchísimo más grande que en este juego, entonces es hasta incluso más complicado mantenerle el ritmo a los vínculos sociales que en Persona 5, por ejemplo, se llaman confidentes. Se llaman confidents. A ver. Oh, no quería hacer eso. Ok, parece que no hay nada interesante, entonces pues vamos con Yosuke. Y el siguiente sería pasar tiempo con... Oh, es ella la que se refería. Ay, sí, es ella. Oh, no de nuevo. Vale. Ella es la que vendría siendo la presidente del equipo de fútbol. Creo que mencionó Cope o Dice, creo. Yo. Ok, vamos a pasar tiempo con Yosuke entonces. Still aching. Junes, zona de restaurantes. Hay algo que me he dado cuenta. Estoy escuchando estática de un parlante que tengo. Un momento. Creo que el cable auxiliar que tengo con este parlante va de salida, parece ser. Entonces creo que es por eso que se está generando la estática en el parlante y pues suena el típico, ¿no? Dice, has venido con Yosuke para tocar algo. Ok. No está nada mal pasar el rato contigo de vez en cuando. Aunque andemos cortos de pasta, pero pues Yosuke, tú eres literal millonario, huevón. Tus padres son dueños de una cadena en el Junes, seas mamón. Aquí tenemos descuento. Aunque conseguir eso tiene un pequeño precio. Ah, ahí estás, Hanamura. Ok, ¿quién es Hanamura? Aquí viene un ejemplo. Oh, sí es cierto, Yosuke es Hanamura. Ok, dije, ¿de dónde me suena esto? Hola chicas, ¿qué pasa hoy? Será mejor que hables con el sopenco del gerente. Ya le he dicho que no puedo venir los sábados ni los domingos. Pero dice que tengo que venir porque andamos cortos de personal. Y que si no lo hago me despedirá. ¿No hay algún tipo de ley contra eso? De hecho sí. Bueno, no sé cómo vaya a ser el tema en Japón. Esto... ¿No decían que podían trabajar los fines de semana en la entrevista? Pues claro, no nos habrían contratado de no haberlo dicho. Bueno, eso es cierto también. Vale, entiendo. Intentaré hablar con él. Pero no quieren que los despidan, ¿no? Me resultaría mucho más sencillo llegar a un acuerdo si se comprometen a venir los fines de semana de vez en cuando. Nos lo pensaremos. Ok. Más te vale hacerlo. Parece que son... No pues, pero... O sea, ¿qué rol ocupa aquí Yosuke entonces? Él es supervisor, supongo, ¿no? Ay, Yosuke, justo el hombre que andaba buscando. Oh, otra persona más anda buscando a Yosuke. Ok. ¿Te acuerdas de la queja que recibí el otro día? Pues el carnicero dice... Vale, hablaremos de ello.
Perdona, Sorry. ¿nos das un momento? Josuke se ha ido a hablar con la empleada. No puedo con mi alma. No soy el departamento de quejas. Tiene que ser duro, tómatelo con calma. Eres increíble. Tómatelo con calma. Mi trabajo es importante. Josuke se encoge de hombros. La peña solo intenta aprovecharse de que soy el hijo del gerente. Entonces sí debe ser el supervisor, pues, ¿no? Josuke. Si no tuviera nada más que hacer, no me importaría, pero estamos con los asesinatos. No tenemos tiempo para esto. Cuando empecé a preocuparme por ese tema, dejó de importarme lo demás. Tengo que hacer todo lo que pueda. Así se habla, no te emociones demasiado. ¿Qué puedes hacer tú? No te emociones de ser. No, así se habla, ¿no? Hey, Oye, tampoco te dejes llevar. Haces que sienta como si hubiera dicho una locura. Yo es que se ha quedado como piedra. Jamás pensé que algún día hablaría de estas cosas así de serias. Antes de mudarme aquí, solo sabía estar en palique, hablar de chorradas. Pensaba que con eso bastaba. Solo he hablado de cosas serias con ustedes. No sé por qué, pero siento que no tengo por qué mentir. Sobre todo contigo. Ya has visto lo peor de mí y toda la pesca. Pero bueno, si lo pienso ahora, si alguien tenía que ver aquello, me alegro de que fueras tú. Thanks. Sé que es un poco tarde, pero gracias por acompañarme entonces. Ok. Yo es que está sonriendo tímidamente. Sientes que su relación se ha estrechado. Ok, subimos de nivel con Josuke. Genial. Nada mal, nada mal. El vínculo social, nivel 4. Tu poder para crear personas del arcano mago ha aumentado. El crecimiento del corazón de Josuke también ha afectado a su persona. Oh, subí de nivel también. No, ganó una habilidad pasiva, parece. Esta persona no puede recordar más habilidades. Escoge una para que la olvide. Oh, estamos llenos ya. Anula las notificaciones. Oh, wow, esta es una muy buena habilidad en caso yo esté deshabilitado. Y sí, lo he mencionado anteriormente y lo repito, Josuke es el miembro del equipo más versátil de todos. A ver, silencia a un enemigo. Creo que eso nunca voy a utilizarlo incluso. Sí, definitivamente el silenciar a un enemigo. Realmente no lo he usado y tampoco pienso usarlo, la verdad. Dekacha ha sustituido a Makachan. Y bueno, no es una habilidad pasiva, pues, no es un estado literal. Tío, tengo algo de hambre. Alright. Voy a ver si puedo convencer al del mostrador para que nos deje probar el combo para amantes de la carne. Ok. See you later. Te quedas un rato en la zona de restaurantes con Josuke hasta... antes de volver a casa. Ok, genial. Subimos de nivel a Josuke entonces. You're back. Estás en casa. Oh, es Dojima. Oh, pero para poder interactuar con Dojima necesito tener la estadística alta de no sé qué cosa. Hola. He oído que el último examen lo has bordado. Me he enterado mientras investigaba. Me alegro de ver que eres el responsable. Y eso que acabas de mudarte. Necesito ejercer de tío de vez en cuando y darte la paga. Pero no te lo gastes en todo. No te lo gastes todo en... gástatelo en lo que quieras. Has obtenido 20.000 yenes de Dojima. Ok. Bueno, de algo valió la pena, supongo. ¿Cómo se llama? De algo valió la pena, pues estudiar para el examen, supongo. A ver, subimos, guardamos la partida aquí entonces. Que por cierto, como Dojima está aquí en casa, pues no voy a poder
salir a explorar por fuera, ¿no? Ta-ta. Ok, puedo aprovechar el tiempo para poder hacer actividades arriba. A ver. Dojima te ha dado esta estantería. No tienes nada que poner en ella. ¿Qué programa quieres ver? Ok. ¿Qué se hacía aquí? Un sofá adecuado para sentarte a leer. Ahora mismo tienes un libro. Pero ¿no está lloviendo? Es que no tengo idea. A ver. Es solo nublado. Ok, no está lloviendo. Entonces... ¿Quieres estudiar? A ver. Yo creo que vamos a leer un libro, pues, porque no tenemos ninguna otra actividad que por hacer. De hecho, creo que sería lo mejor leer. Y de hecho tengo un libro para... que me falta completar. Entonces... pues vamos a leer. Siendo que no es un día lluvioso, entonces no vamos a tener ningún bonus. Pero, pues, es la mejor actividad que podemos hacer ahora mismo, la verdad. Decidí seguir leyendo. Día libre. La historia trata sobre un profesor pusilánime. O sea, Olga-san, creo que era, si no me equivoco. Que es incapaz de meter en vereda a sus alumnos. Pusilánime, y supongo que debe ser incapaz también, ¿no? El libro comienza con una historia en la que un profesor sumido en la desesperanza decide pasar a la acción. Te embarga la ternura. Has terminado de leer Día Libre. Tu comprensión ha aumentado. Ok. Vale, pues. Hoy no tienes clase. Solo te queda esperar a que Kanji se recupere. ¿Qué deberías hacer hoy? Ok. Y justo terminamos de leer el libro de Día Libre, que creo que nos otorga incluso un poquito de boost durante nuestros días libres, o sea, los domingos. Dice, buenos días. Ok, buenos días, niña. Nanako parecía intranquila. Ok. Vamos a cultivar hortalizas. We're growing veggies at school. Ok. The teacher gave us seedlings and told us to try growing them at home. Ajá. O sea, literalmente le han dejado la tarea esta a Yukiko de plantar su... ¿Qué era? Su semillita, su frijolito, su lo que sea en una macetita y para que crezca, pues, ¿no? Para enseñarles un tanto de responsabilidad a los niños. Es este tipo... bueno, es este clásico experimento que les hacen a los niños, ¿no? De plantar una plantita y que cuidarla y que verla crecer y etcétera, etcétera, pues, ¿no? I asked Dad, and he said I could plant them wherever I want. Ok, lo puedes plantar donde quieras, pues literal sí, es solo una macetita pequeña y pues sí, la puedes poner donde sea. I don't know where's good though. Podrías ponerla donde no le dé demasiado sol, solamente lo suficiente, pues, ¿no? Parece que Nanako quiere cultivar hortalizas. ¿Recuerdas que hay una parcela de tierra en el lateral de la casa? Eso es cierto. A lo mejor sirve para plantar un huerto. ¿El terreno es de los Dojima? Eso es cierto, parece que sí, porque literal está al lado de nuestra casa. Y... pues el cerco está hasta el otro lado, lo cual quiere decir que sí debería ser terreno de Dojima. The place next to the house? Ajá. We don't use it, but it's our yard. Ok, me lo imaginaba. Is that where we're gonna plant the seedlings? Sí, es ahí, justo. De hecho, sería una muy buena idea.
Ok, a ver. Is this where we're gonna plant the seedlings? Sí. Ah, qué bonito tiempo en familia. ¿Alguien pensaba arreglar este patio? Hay herramientas por la zona que te podrían venir bien. Seguramente te sirvan para construir un huerto muy apañado. Parece que el juego nos está dando indicios de que nosotros mismos también podríamos plantar ciertas cosas aquí. Usas las herramientas de la zona para cultivar el huerto. Tu diligencia ha aumentado. Tu diligencia ha cambiado de inexperto a tenaz. Genial, subimos de nivel la diligencia entonces. Quedó súper cool, la verdad. Wow! Can we plant the seedlings now? Ajá. Plantas los plantones de tomate con Nanako. Do you think the veggies will grow? Pues si las cuidas bien, claro que crecerán. Lo harán si nos esforzamos, exacto. I'll do my best to take care of them. Ok. Hey, I want to make a sign. ¿Un cartel? No one will know what we planted until the veggies grow. Oh, sí es cierto, pues, ¿no? I gotta write down that there are veggies growing here. Ok, pues. Yay! Thanks! Ok. Colocas junto al huerto el cartel que has hecho con Nanako. El cartel es pequeñito, pero le da un toque muy chulo. We did it! Ok. I'll be in charge of watering the plants. ¿Y qué se supone que haga yo? Todo tuyo. Yo también ayudo. Okay. We planted them together, so we should grow them together too. Bueno, vale, supongo. Nanako parece feliz. If a lot of veggies grow, will our house be like Junes? Supongo que sí, es posible. I can't wait! Hay plantones en el huerto. Será mejor tenerlos bien controlados hasta que estén listos para cosechar. ¿Cuánto vamos de stream? Oh, wow, ¿1 hora? Ok, parecía más incluso. De nuevo, seemed like more. Dice, al usar los utensilios de jardinería puedes comprobar el progreso de las plantas en tu huerto. Desde aquí puedes visitar el huerto para atenderlo, cosechar o replantar. Las hortalizas estarán listas para cosechar unos días después de plantarlas y se marchitarán si las abandonan. Cuando una hortaliza está lista para cosechar o se ha marchitado, verás un icono encima de los utensilios. Ok. Cosechar y replantar no gastan tiempo, pero como atender el huerto requiere trabajo, el tiempo correrá. O sea, sí gastan tiempo. Dice, atender el huerto aumenta tu diligencia y hace que las plantas maduren antes. Además, atender el día antes de la cosecha aumenta la cantidad de cultivos. Además, si mantienes el huerto con Nanako o Dojima, puedes mejorar ligeramente tu relación con ellos. Cuando coseches una hortaliza, debes colocar otro plantón para obtener más. Ok, hortaliza, plantón, ¿vale? Asegúrate de no quedarte sin semillas. Las hortalizas que has plantado deberían estar listas para la cosecha en unos 5 días. ¿Qué vas a hacer? Ok, siendo completamente sincero,
no esperaba que el juego introdujera una mecánica que tengas que estar pendiente. La verdad es que este tipo de mecánicas, y precisamente en este tipo de juegos, la verdad es que se me hace muy pesado, o sea, me da mucha hueva. Entonces no sé exactamente si lo que le prometimos a Nanako de decirle de que íbamos también a ayudarle a checar sus plantitas, pues vaya a ser realidad, sinceramente. A ver, dice cuidar el huerto, ver las explicaciones de las hortalizas, plantar una hortaliza distinta. La verdad es que me da hueva, sinceramente. Creo que me voy a saltar esta mecánica del juego, la verdad. La cocina está ordenada porque no se usa mucho. Podrías preparar el almuerzo si hubiera ingredientes en la nevera. Ok, no hay nada en la nevera. Bueno, vamos a salir fuera. Porque por supuesto es más interesante salir fuera que ocuparme de las plantitas. O sea, what the fuck. Bienvenido. Oh, ¿qué ocurre, señorita? ¿Es posible que puedas conseguir plantones para tu huerto? ¿Plantones para un huerto? Desde luego que tengo. ¿Quieres tener tu propio huerto? Con lo joven que eres. Admiro tu espíritu. Bueno, no se diga más. Te daré los mejores plantones que tengo. Todo el mundo sabe que los plantones te dan la mitad del trabajo hecho a la hora de cultivar verduras. No te los puedo regalar, claro, pero te los venderé por debajo del precio del mercado. Parece que está dispuesta a venderte plantones para el huerto. ¿Podrías pedirle más detalles? Veamos. Ahora mismo tengo 2 plantones a la venta. El primero es de tomates espirituales que crecen deprisa y son aptos para principiantes. Y están riquísimos. Además, por lo visto, vienen fenomenal para darte un empujoncito. El segundo es de daikon de vuelta. De entre todos los tubérculos, estos son de los más fáciles de cultivar. Se les llama así porque con su sabor te entran ganas de volver a casa. Qué curioso, ¿no? Estos plantones ya están bastante crecidos, así que la recolecta será muy pronto. Solo puedo venderte uno de cada, pero si vuelves otro día tendré más plantones. Tengo estos a la venta. ¿Qué quieres? De tomate, porque eso es lo que plantó Yukiko, iba a decir. ¿Cómo se llama la nena? ¿Nanako? Plantón de tomate. Te vendo uno por 500 yenes. Bastante carito, pero dice que es por debajo incluso del mercado. Ajá. No me queda más plantón de tomate por hoy, pero aún tengo plantón de daikon. Tengo estos a la venta. ¿Cuál quieres? Bueno, supongo que puedo comprarle el otro también. Al mismo precio, por cierto. He agotado todas las existencias. Vuelve mañana. Al ver el jardín de Dojima me he dado cuenta de algo. Mi suegra no se come lo que cocino. Oh, pero es el mismo diálogo. Nada más que le agregaron lo de la huerta. Ok. Vamos a seguir explorando. Y pues, tal cual como lo repetí anteriormente, solamente vamos a priorizar otras actividades siempre y cuando no tengamos algo importante que hacer con los demás compañeros. Ok. Es Yukiko. Y está con sus ropas de civil. A ver. Oh, Hola. No suelo verte por aquí. Parece que Yukiko tiene tiempo libre. Ok. Parece que vamos a subir de nivel. Ok. Por ahora es el mejor. La mejor opción para poder aprovechar el tiempo de la mejor forma. A ver, Mary todavía pues no está por subir de nivel, la verdad. Ajá, todavía no.
Con los audífonos puedo entender un poquito más de las letras de la canción. Si no, voy a prestar un poco de tiempo también, pues. Heartbreak, can't tell me algo. No entendí esa última palabra. No entiendo. ¿Será una palabra japonesa, tal vez? Okay. Oh, looking so different, street lights. Esa palabra de entremedio no la entendí. Goopa o Koopa o Goopa. No sé qué sea Goopa o Koopa o lo que sea. ¿Qué dice? Oh, también podría decir... no, pero suena más como una P que una B. Iba a decir como Goopa, pero pues no, tampoco no tengo idea qué significa. ¿Es goodbye? Creo que es goodbye. Sí es goodbye. qué extraña forma, por eso digo de decir goodbye. Ok, entiendo. A ver. Tell me why you did it after the promise. No entiendo la palabra del medio. Looking so different, street lights. Okay, you tell me goodbye. ¿Qué dice? Goodbye. Ok. Se siente un poquito... Por eso mencionaba anteriormente también, pues, ¿no? Que precisamente como, pues, este juego se hace en Japón y la mayoría de personas que participan en el juego son japoneses. Lo cual significa que la cantante que está sonando también, pues, lo más seguro es que sea japonesa. Y su pronunciación como tal no vaya a ser del todo perfecta, pues, ¿no? Tell me why you did it. A ver, vamos a prestar atención, de repente entiendo. After the promise. Looking so different, planning. Creo que dijo planning o algo. O blinding, tal vez es blinding. No entiendo exactamente qué es lo que dice. Es ticking so pounding, creo que dice, ¿no? Creo que es ticking so pounding. Aunque no tiene mucho sentido ese verso en inglés. A ver. Ok. Goodbye. A ver. Ok, ya exploramos toda la calle comercial, entonces vamos a ver a Junes, si es que hay alguien. Oh, está Yosuke también aquí. Yo! Ok, claro, acabamos de subir de nivel el vínculo con Yosuke, pues, See you ¿no? later. Ok. Lecho del río. A ver si es que hay algo por acá nuevo, tal vez. Tell me why you did it after the promise. Still again. Oh, baby, I need your love. Looking so different. Creo que sí dice blinding street lights.
Pero no estoy seguro, tendría que checar las letras oficiales. O si no, voy a checarlos ahora mismo. ¿Qué dice? Pursuing my true self, en busca de mi verdadero yo. Quiero creer que es esa. No, o sea, puedo poner por ejemplo, ¿no? Pones en Persona 4 Golden. O sea, literal ya entendí todas las letras. Lo único que no entiendo es cuando canta Looking so different, tara. Ese tara es lo que no sé lo que dice. Pero lo siguiente es street it. O sea, street, la palabra calle la extiende para que sean dos ritmos. Street it lights, ¿no? El resto todo lo entiendo. Al menos de esta canción, pues, ¿no? Pero a ver, déjame ver qué puedo hacer aquí. Still again, oh baby, I need your love. Looking so different. Oh, creo que sí dice blinding. Creo que sí dice blinding. A ver, vamos a checarlo. Creo que sí dice blinding, hermano. A ver, déjame ver. Sí, y dice you tell me goodbye. Ticking so pounding. Y se refiere al corazón, pues, ¿no? Que ticking es como el sonido del reloj cuando el segundero va cambiando y rotando. ¿Cómo es que suena? Tic, 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 ¿no? Y pounding es como que golpeando. Y entonces se refiere al corazón, pues, ¿no? Por eso dice heartbreak, o sea, corazón roto, pues, ¿no? A ver, ¿cómo se llama la canción? No, pero voy a buscarla como Persona 4 Golden. After class, o sea, después de clase. Canción. Looking so different. Sí, creo que dice blinding. Street lights. Or light en singular, ¿no? A ver. Oh, se llama Heartbreak la letra. Digo, la canción. Mira, aquí me apareció en Google. A ver. Looking so different. Oh, glaring es. Glaring street lights. Ok. No es blinding, es glaring. Ok. Y sí, el resto. Ajá, es goodbye. Ajá. You tell me. Ajá, you tell me goodbye. Pero lo pronuncia como goodbye. Y la I apenas se escucha. Por eso es que sin audífonos no entendía lo que decía. Looking so different, glaring street light. Y es light, o sea, en singular. Oh, ok, genial. Se podría decir que entendí el 99.9% de la canción y el glaring sí fue lo que se me hizo un poquito complicado de poder escucharlo del todo bien. Ok, y Jason, la canción se llama Heartbreak, o sea, dos veces Heartbreak o Corazón Roto. Ok, vale. Seguimos por acá. Porque me distraje bastante prestando la atención a la canción, ya que pues teniendo audífonos es mucho más fácil poder saber qué es lo que dice. Ok, creo que no hay nada más, pues, ¿no? No hay nada más que explorar, entonces vamos a pasar tiempo con Yukiko, pues. Dice, mi inglés es completamente nulo y aún así la tengo exonerada. ¿Cómo? ¿A qué te refieres con la tengo exonerada? No entiendo el contexto de la expresión. Oh. Ajá, vamos a pasar tiempo con Yukiko, pues. Yes. Ok. Delante de la librería Yomenaido. Oh, ok, sí.
parece que Yukiko se ha comprado un libro sobre certificados de trabajo. Ok. Menos mal, era el último que les quedaba. Mi profesor me recomendó este libro porque en él hay información sobre un montón de puestos de trabajo. ¿Buscas trabajo? Ajá. Ajá. Ok. Yukiko parecía avergonzada. Qué raro, en su retrato no parecía avergonzada, pero bueno. Dice, este año no tengo inglés porque... Ah, ok, te referías al exoneramiento de tu curso de inglés. Ok, vale. Ya entendí. No tengo inglés porque ya lo tengo aprobado básicamente y aún así mi inglés es de lo más mínimo posible. Es que claro, pues cuando se trata de escuelas públicas, el inglés o lo que enseñan en inglés es súper mínimo. Es súper mínimo. Bueno, yo tengo estudios superiores en inglés, pues, ¿no? Entonces, pues he estudiado 3 años inglés, ¿qué te puedo decir, hermanito? Entonces, yo me la llevo súper bien. Bueno, soy bilingüe, pues, ¿no? ¿Qué puedo decir? Y por ejemplo, ¿no? Como lo mencionaba, más que todo en los juegos japoneses, cuando las personas son japoneses, los cantantes son japoneses y no pronuncian y no tienen una pronunciación así como que súper, ya sea británica o de Estados Unidos, pues es complicado entenderlas. Yo, por ejemplo, yo veo streams en inglés, veo películas en inglés. Si no fuera por los streams, yo seguiría jugando juegos en inglés. Y bueno, el audio también, por ejemplo, mira, del juego está en inglés y no en español. ¿Por qué? Porque yo entiendo inglés y puedo apreciar el doblaje de esta forma. Entonces, literal, para mí el inglés ya es mi segundo idioma. Y bueno, lo es y lo ha sido desde ya un buen tiempo. De hecho, podría hacer también un stream en inglés. Estaría cool, de hecho. Dentro de la tele. Pero no tendría mucho sentido, pues, porque obviamente no me voy a dar a entender. Dentro de la tele, mi otro yo dijo que no quería heredar la posada. Creo que es la verdad. Así que he decidido ser un poquito más sincera conmigo misma. Ok. Me niego a heredar la posada a Maggie. Pero si no la heredas tú, ¿quién carajo se va a hacer cargo? ¿Gente externa a tu familia? O sea, estarías literal regalando tu negocio familiar. Y eso sería una súper falta de respeto para el negocio familiar, pues, ¿no? Y para la familia. En cuanto me gradúe, me marcho del pueblo. ¡A la verga! Se va a ir del pueblo. Bueno, supongo que puedo contratar gente también, pues, ¿no? Pero de todas formas, creo que sería imposible incluso deshacerse de la totalidad de lo que vendría siendo el negocio, pues. Yukiko esboza una sonrisa alentadora. Así que para poder independizarme necesito un trabajo. Ok, más que todo lo que quiere ella es, pues, no depender de su familia. Se me había ocurrido hacerme decoradora de interiores o algo así. ¿Qué te parece? Pues lo que usted quiera, mi reina. ¿Qué te puedo decir? ¿Suena bien? Yes. Yukiko parece contenta. Pero es difícil, cuesta dinero conseguir un título. Bueno, eso es cierto. Y claro, no se lo puedo decir a mi madre. Si hubiera un trabajo a tiempo parcial que pudiera hacer discretamente... De hecho, pues en el juego, nada más empezando el juego nos presenta un montón. Puedes hacer sobres en tu habitación. ¿De verdad? Pues iré a echar un vistazo, dice. Parece que has podido ayudar a Yukiko. La determinación de Yukiko te inspira, sientes que su relación se ha estrechado. Ok.
Looking so different, clearing street light. El vínculo social Yukiko Amagi. Ok. El crecimiento del corazón de Yukiko también ha afectado a su persona. Oh, ok, ganamos una habilidad nueva. Mudo. Oh, pero no me deja ver qué hace esa habilidad. Bueno, lo tendré que checar luego. Gracias por acompañarme hoy, dice Yukiko. Me ponía un poco nervioso tener que contarles a los demás lo que pienso, pero creo que todo va a salir bien. Ok. I'll see you later. Yukiko se va a ver el tablón de anuncios, así que te despides y vuelves a casa. Ok. Bueno, subimos de nivel a Yukiko. Welcome back. Oh, dice, bienvenido de regreso, dice Dojima. Tengo entendido que Nanako y tú habéis montado un huerto. Pues claro. Bueno, si vas a hacer algo, hazlo bien. Yo echaré una mano siempre que pueda. ¿Puedo administrar el huerto durante la noche? Hey! Anda, ¿qué tal? Bueno, igual debería haber dicho otra cosa. Dojima no sabe muy bien qué decir. No me considero un viejales o un anciano, pero cuando estoy con adolescentes no sé de qué hablar. Oh, pero no quería interactuar con él, la puta madre. Las hortalizas que has plantado deberían estar listas para la cosecha en unos 5 días. ¿Qué vas a hacer? Cuidar el huerto, ver las explicaciones de las hortalizas, plantar una hortaliza distinta. A ver, vamos a ver la explicación de nuevo. Tomate espiritual, que es el que está plantado actualmente, ¿no? Una hortaliza que crece de forma natural al pie del monte Yasogami. Tarda 5 días en madurar. Ajá. Se le llama tomate por su sabor, pero en realidad es una variedad de pimiento. Oh, sí es cierto, sí existen esos tipos de pimientos, ¿no? Dicen que da energías y que se suele comer cuando uno está deprimido. Aún se está investigando sus verdaderos efectos, pero se cree que es algo psicosomático. ¿Psicosomático? A ver. No tengo idea qué signifique psicosomático. De hecho, es primera vez creo que escucho esa palabra. A ver. Psicosomático. Psicosomático es un término que se refiere a la relación entre la mente y el cuerpo. Oh, ok, vale. Se utiliza para describir alteraciones físicas que tienen su origen en factores psicológicos. Como por ejemplo, afectación física causada por factores psicológicos. Ejemplos: dolor de cabeza, trastornos digestivos, trastornos cardiovasculares. Ok, vale, entiendo. Ya entiendo. Bueno, con efectos psicosomáticos, en este caso, al menos con productos, pues se refiere que, pues, a qué beneficios tendrían con la salud. Pero, bueno, está Dojima hoy aquí, lo cual significa que no puedo salir. Pero podría hacer otras cosas también aquí en mi cuarto. A ver. Un sofá adecuado para sentarte a leer. A ver, déjame ver. ¿Qué libros tengo pendientes? Serie propietaria, leerlo podría aumentar tu... Ok. Inglés para todos, manual de oficina, origami fácil, pesca para novatos. Carisma. Diligencia. Comprensión. Ok, pescar. Yo creo que sería súper... o sea, estaría buenísimo poder aumentarle o aumentarnos y subir de nivel el carisma, siendo que
Dojima, o sea, es literal, si no podemos, o sea, si no tenemos esa estadística elevada, ni siquiera vamos a poder ser capaces de subir de nivel a Dojima. Entonces, creo que tendría que darle un poco de prioridad a esa estadística, ¿no? Ok. Algo que no me quedó del todo claro acerca de la mecánica esta del huerto es que, ok, una vez plantados tengo que esperar 5 días a los tomates. Pero, ¿por qué motivo las cuidaría si ya sé que en 5 días? Para que el brote del fruto pues se dé de la mejor forma, supongo que es, ¿no? Para que aumenten las estadísticas de lo que te va a causar al consumirlas, supongo. Ok, vamos a hacer por primera vez cuidar el huerto. Ah, no, a ver. No. Ok, por estrategia creo que lo mejor que podría hacer hoy es estudiar, no estudiar, sino leer un capítulo de un libro. Y como el día de mañana va a llover, porque sí, a ver. Ajá, mañana va a llover, entonces podría leer por el día. Y con eso estaríamos completando un libro también. Entonces sí, creo que es de hecho la mejor estrategia aquí. Y más que todo por lo mismo de que menciono de que para interactuar con Dojima necesitamos carisma, pues es importantísimo, de hecho, siendo Dojima un personaje principal en el juego. Entonces, a ver... Ok, a ver, antes de eso... Ok, su carisma, diligencia, comprensión. Ok, vamos a darle al inglés. Y justo, Jason, estábamos hablando del inglés. Y aquí en el juego tenemos un libro de inglés para... O sea, para poder subirnos el carisma y supongo que va a servir para las clases del prota. Serie de ejemplos ilustrados de conversaciones cotidianas como dar los buenos días o las buenas noches. Te preguntas si esto será de utilidad en Inaba. Todavía te queda por leer una parte de inglés para todos. Decides reservarla para otro momento. Ok. Ok, y por el día no pasaremos tiempo con ningún personaje porque nos iríamos directamente a leer para poder terminar el libro de una, de hecho. Paramos la clase. Oh, este profesor tenía voz, es cierto. Paramos la clase para que os echéis la siesta. Pónganse las pilas, imbéciles, es que no tienen dignidad. Los primeros están vagueando porque los de segundo están vagueando. Mirad a Kanji Tatsumi, por ejemplo. Oh, se refiere a Kanji porque pues Kanji está inconsciente porque lo rescatamos del mundo de la tele. Ese gamberro holgazán siempre falta a clase. Lo expulsaría del instituto si fuera su tutor. Si piensan que no tiene nada que ver con ustedes, pues se equivocan. Pónganse a acabar todo. Podrían acabar todos expulsados como él. Si alguien causa problemas, lo mando a su casa. Recordadlo bien. Ok. Ok, una escena particular. Oh, es Yukiko. Oh, Hey. Si no estás ocupado después de clase, ¿me acompañas a casa? Me haría muy feliz que lo consideraras. Nos vemos luego. ¡A la verga! La Yukiko nos anda ligando ya. Quizá deberías quedar con Yukiko después de clase. De hecho, no, porque... De hecho, acabamos de subir de nivel con ella, entonces no tendría sentido pasar tiempo con ella, ya que no subiríamos de nivel su arcano. Ok, ¿te acuerdas? Ok.
Tell me why you did it. Every dream is falling apart. Tell me why you did it after the promise. Baby, I need your glaring lights. Heartbeat ticking, so pounding. Heartbreak, tell me goodbye. Ok, está Yosuke ahí, pero con Yosuke todavía no vamos a subir de nivel. No, pero como lo dije, pues, ¿no? La estrategia era aprovechar que está lloviendo para... Oh, pero no está lloviendo. No está lloviendo, pero ¿por qué en el ¿cómo se llama? En la TV, en el pronóstico salía que estaría lloviendo hoy durante el día solamente, no por la noche. Pero pues no está lloviendo, solo está nublado. Oh, a ver. Lector empedernido. ¿Vienes mucho por aquí? ¿Te interesan los libros? Yo leo mucho, pero siempre termino tirando los libros cuando los acabo. Pues podrías revenderlo, estás perdiendo dinero, amigo. Aunque me dan pena los libros. Pues si los tiras a la basura no te dan tanta pena. Se me ha ocurrido que quizá alguien como tú les podría dar una segunda vida. Oh, bueno, supongo que podría ser eso. Bueno, ¿te interesa? Dale, cuéntame. Vale, pero no he dicho que te los vaya a dar gratis. Entonces, quiero una semilla de melocotón. Consíguemela y te la cambiaré por un libro, ¿vale? Ok, es un buen trato, supongo. Vale, te lo cambio por una semilla de melocotón. ¿La tienes? Creo que la tengo incluso. Ah, genial, me gusta. Bueno, aquí tienes. Has intercambiado una semilla de melocotón que quién sabe, creo que lo más probable es que la hayamos conseguido sin siquiera darnos cuenta durante nuestra estancia en un dungeon. Y pues ni modo. Y nos entregaron un libro con delicadeza, se llama. Ok, recibimos una misión secundaria. Y la completamos ahí mismo, huevón. Ok. Ey. Oh, ¿qué es este? No había visto este NPC antes. Oh, y tiene un retrato único incluso. Namatame. ¿Para qué tendría yo una aventura? Mira cómo ha terminado. Mayumi, perdóname, dice. Ok. Tal vez vaya a ser un personaje clave en el siguiente arco. ¿Y quién es Mayumi? Pues claramente Mayumi es su pareja. ¿Qué dice? Oye, ¿has visto a una chica que es igualita a mí? Ah, es el mismo diálogo. Tell me why you did it. Tell me why you did it. Say again. Baby, I need your love. Looking so different, glaring street light. Can't so pounding. You tell me goodbye. Ah, ok. Ok, como ya guardé la partida, quiero ir a ver si es que en la casa podemos tener el boost de leer. Pero la verdad es que lo dudo, siento que no está lloviendo, pues. Pero qué raro, en el pronóstico de la TV salía que estaría lloviendo durante el día. Goodbye. Ok, vamos a salir de la calle comercial. Vamos a Yunes, si es que hay algo nuevo por acá tal vez. Está Adachi acá, a ver. Oh, eres tú. Oye, que por cierto, creo que mi voz se parece a la de Adachi, ¿verdad? Ahora que dijo, oh, pues yo también lo dije como que con un tono parecido. Menudo aburrimiento tienes que tener si todavía estás acá. En fin, ¿quieres hablar un rato? Parece que Adachi está holgazaneando. ¿Sientes que tu relación con Adachi aún no está lista para avanzar? Oh, ok, bueno,
no vamos a pasar tiempo con él aún, siendo que pues no va a subir de nivel. Lecho del río, ok. Vamos a ver si es que hay algo nuevo. Pau. Pues nada nuevo, la verdad. Lo mismo de siempre. Still baby, I need your love. Looking so different. Clarence Street light. A ver. Residencia Dojima. Oh, había la mujer esta que nos vendía vegetales fuera de la casa. Oh, pero ya no está. Dijo que pues volvería o regresaría mañana, pero pues ya no está. Ok. Observar, las plantas están creciendo rápido. Deberías cosechar tus cultivos en unos 4 días. Ok. Ok. Voy a guardar la partida. Antes. Ok. Para saber si es que sí tenemos el boost este de leer mientras llueve, cosa que no está lloviendo. No sé si sea un bug del juego, un glitch, porque claramente en el pronóstico aparecía de que iba a estar lloviendo. Entonces pues yo contaba con eso incluso. Entonces pues a ver, ¿no? Aunque, por ejemplo, de no ser el caso de que tengo el boost, pues no sería un error tan grave, siendo que pues mis únicas opciones eran o leer el libro, o leer un libro, o pues cuidar las plantitas, pues, ¿no? A ver. A ver. A ver. Después de clase, noche. ¿Qué? ¿Cómo que noche? O sea, si entro a la casa, ¿se hace de noche? ¿De una? O sea, ¿no puedo leer mientras estoy en casa? O sea, no puedo leer mientras... O bueno, no puedo leer durante el día, entonces. Se hace de noche automáticamente sin dejarte nada que hacer. Ok, qué bueno que guardamos la partida, entonces. Pues vamos a literal cargar la partida porque pues creí que incluso íbamos a tener la posibilidad de poder leer si entrábamos mientras este día, pues entonces no tiene sentido literal entrar a la casa siendo de día porque pues no estaríamos aprovechando para nada nuestro tiempo. Ok, voy a volver al instituto. De repente hay algo interesante por hacer. Aunque creo que sí o tal vez no. Está Yukiko aquí. Ves varios papeles colgados en el tablón de anuncios. ¿Cuál quieres ver? Looking so different. Eventos escolares. Tu nota del examen. Los resultados de los exámenes ya están publicados. Estás entre los 10 mejores. Yukiko, a ver. Oh, Anda, creo que nunca nos habíamos visto fuera del instituto. De hecho, sí nos hemos visto fuera del instituto. De hecho, es súper raro verte dentro del instituto. Me encargo del tablón de anuncios. Tengo que actualizar la información de vez en cuando. Pero hoy ya he terminado. Parece que Yukiko no está ocupada. Como tiene esa grata... ¿Sientes que tu relación con Yukiko se estrechará pronto? Ok. Tell me why you did it. Ok, creo que en lugar de ir a casa a leer, puedo leer en la biblioteca de la escuela. Yo! Si ahora mismo Por cierto, no recuerdo dónde carajos está la biblioteca. Vamos a buscarla, de hecho. Va a ser importante tenerla en cuenta para cuando esté lloviendo en el juego. Aquí está. A ver, de ser de que no suceda o no sea muy importante, pues me va a tocar que guardar la partida, ¿no?
Digo, cargar la partida. Instituto Yoshikami, has conseguido resolver el problema, tata. Oh, ok, no se pueden leer libros en la biblioteca. Creí que íbamos a poder leer libros aquí también. Pero no, es literal como estudiar nada más. Oh, pero subimos de nivel. El conocimiento. Ok. Ok, voy a tener que guardar la partida para saber si hacemos esto o no. O pasamos tiempo con Yukiko, que es incluso muchísimo más importante. A ver, vamos a cargar la partida. Por eso es que mencioné anteriormente de que es prioridad si está disponible, claro. Pasar tiempo con los compañeros en lugar de hacer otras actividades. A ver. Oh, Ok, a ver. yeah. Ok. Baby. Oh, parece que sí va a subir de nivel. Estamos en un lugar que no habíamos estado antes. Y una sección de alimentación. Sí, es de hecho una locación totalmente nueva en el juego. Yukiko te ha traído aquí. Oh, no va a hablar. Ya no hay diálogos actuados. Mierda. Bueno, supongo que me toca chambear más. Vamos a leer. ¿Por qué hay tantos tipos de comida? Hasta los huevos se dividen en categorías. ¿Estás haciendo recados? ¿O hoy cocinas tú? A ver. No, ni se me ocurriría. No creo que mi comida esté a la altura de poder servirla a nuestros huéspedes. A pesar de decir eso, Yukiko parece contenta. Estaba pensando en cocinar por mi cuenta para mejorar. Dado que he decidido dejar el pueblo, comer siempre fuera es malo para la salud, ¿no? Oh, bueno, eso es cierto. Así que voy a practicar mientras pueda. Buena suerte no te servirá de nada. No te servirá de nada, ¿por qué no? ¿Por qué respondería algo así? ¿Tienes otras habilidades? Pues podría decir buena suerte, pero tengo curiosidad también de... ¿Tienes otras habilidades? Sé limpiar y lavar ropa. Aprendí ayudando en la posada. Oh, parece que no le sentó bien ese comentario. Puta madre. Yukiko parece avergonzada. La cagamos entonces. Estaba pensando que a lo mejor podrías probar mi comida alguna vez. Oh, estaría buenísimo. Quiero que alguien la pruebe para darme su opinión. Creo que así mejoraría más rápido. Y tú, conociéndome, sé que eres sincero. Bueno, sí somos bastante. Sí soy. ¿Lo harías? ¿Cuánto conmigo? ¿No tienes coraje suficiente en la puta madre? ¿Por qué? ¿Por qué me piden una estadística para poder responder de cierta forma? No tiene sentido. Claro. Ok, voy a hacer algo, ¿vale? Oh, pero sí subimos de nivel. Ok, vale. De hecho, voy a volver a cargar la partida para poder responder de otra forma y así ganar mejores puntos de amigo. Ok, voy a saltarme toda esta cinemática, no voy a leer nada. Oh, pero ya terminaba también, ok, vale. El resto lo voy a leer una vez carguemos la partida. Welcome. A ver. Voy a cargar la partida aquí. Ok. Pues vamos al instituto de nuevo y pues vamos a hacer lo mismo pero eligiendo la otra opción. Ok.
Ok, vamos a llegar hasta donde estaba... A ver, ¿estás haciendo recados? Por alguna razón nunca me piden que compre los ingredientes. Oh, es lo mismo en este caso, ok. Buena suerte pues, ¿no? Gracias. Oh, genial, sí, claro, por supuesto, claro que sí. Que nos iban a dar puntos de amistad. O sea, por ejemplo, para el que no sepa, en este juego, dependiendo de las respuestas que tengan, te van a dar puntos de amistad con quien sea que estés a punto de subir de nivel o que estés por subir de nivel, ¿no? Entonces es una muy buena idea, pues, si la cagaste con alguna opción, pues de regresar la partida para hacer el diálogo de nuevo y elegir lo mismo, pues, ¿no? Bueno, no elegir lo mismo, sino que elegir la que se supone que es la mejor opción. Porque, por ejemplo, algo que no me gusta, y esto es algo de lo que Persona 5 también peca, es que al momento de elegir las opciones, o sea, para tus priorizar de que tu vínculo social suba de nivel lo más rápido posible, no puedes responder lo que quieres porque el juego te está castigando literal por ya sea ser curioso como me pasó la última vez, por eso regresamos a la partida, o simplemente explayarte como tú quieras con el juego, eligiendo las opciones de respuesta para preguntas. Entonces el juego literal te castiga por tener libre albedrío. Y pues literal, para subir de nivel tus confidantes, la estrategia más rápida para subirlos de nivel es ser chupamedias, literal, responder todo lo que quieren escuchar, ¿no? Y estar de acuerdo siempre con ellos. Pero bueno, ni modo. Ah, sí. Estaba pensando que a lo mejor podrías probar... Ok, eso ya lo leí. Quiero que... Ajá. Y conociéndote... Ajá. Y no puedo responder cuenta conmigo, pues porque es lo que respondería normalmente. Pero pues, bueno. Cuando tuve el poder de mi persona, pensé que podía hacerlo. Antes me veía incapaz de hacer nada yo sola, pero quizás sí puedo. Siempre dependía de los demás, pero a partir de ahora quiero que los demás dependan de mí. Ok. Haré lo mejor que pueda. Percibes la voluntad férrea de Yukiko. Sientes que tu vínculo con Yukiko se ha fortalecido aún más. Ok, acá es cuando subimos de nivel. Ajá. Nivel 3, genial. Ajá, tu poder para crear personas del arcano sacerdotisa ha aumentado. La determinación de Yukiko en combate ha aumentado. Yukiko ahora puede encadenar un ataque en combate. ¿Cómo encadenar un combate? ¿Hacer uno más? Pero eso ya lo pueden hacer los personajes por defecto. Supongo que habría que ir al dungeon y comprobarlo por mí mismo, pues, ¿no? En fin, a ver. ¿Dónde venden las langostas? Dice Yukiko. I'll see you later. Has ayudado a Yukiko con sus compras y has vuelto a casa. Ok. Pues genial, la verdad. Oh, welcome home, big bro. Oh, ¿cómo me dice hermano mayor? Ok. Dice... Ok, vale. Ok, como no está Dojima en casa, dice, hay una sola loncha de jamón envuelta en papel aluminio. Algo te escama. Oh, ok. Al parecer era una rebanada de jamón echada a perder, supongo. Vamos a guardar la partida siendo que pues ya hicimos todo correctamente. A ver. Sí.
Sí, parece que Nanako no está haciendo nada. ¿Sientes que tu relación con Nanako se estrechará pronto? Ok, genial. Pero antes de pasar tiempo con Nanako, vamos a salir fuera para ver si es que hay algo más, tal vez. Calle comercial. Está Dachi aquí de nuevo. Oh, Ah, eres tú. ¿Qué haces fuera a estas horas? Estoy haciendo horas extra. Ok, es el mismo diálogo. Si fuera por el día y gandoleara un poco, no se darían cuenta. ¿Cómo oops. te pasas a Sí, es el mismo diálogo. No sé, tiene como que una vibra un poco rara. Adachi. Tiene como que... O sea, bueno, para la edad que tiene... suena como que muy infantil. Adachi parece ocupado. Deberías volver a hablar con él cuando esté un poco más libre. Ok. Oh, está aquí Daisuke, creo que se llama, ¿verdad? A ver... el coraje. Creo que el coraje y el carisma son las estadísticas para darle prioridad, ¿no? Yo. ¿Qué haces fuera a estas horas? Ko. Que ha salido a dar una vuelta con Ko, pero Ko no se le ve por ningún lado. Daisuke parece estar aburrido, a lo mejor le agrada que hables con él. Como tienes a Rakshasa, un persona de la Arcana Fuerza, tal vez se lleven bien. A ver... Ok, no hay nada nuevo por acá. Vamos a la ribera si es que de repente hay algo nuevo, lo cual lo dudo. El perro está escarbando con una determinación admirable. Ok, bueno, siempre está ese perro acá. Y pues no hay nada más, de hecho. Entonces vamos a pasar tiempo con Nanako. Ok. ¿Dónde está Nanako? Oh, bueno, siempre está en el mismo What? lugar. Parece que Nanako no está haciendo nada. ¿Sientes que tu relación? Ajá. Ok. Vale. A ver. Nanako se mueve de un lado a otro inquieta. Mi papá llega tarde otra vez. Supongo que debe ser Dojima, ¿no? Hola, residencia Dojima. Algo que no me está gustando, por cierto, es que ya no hay diálogos actuados, casi. Y la verdad es una mamada. ¿De verdad? Vale, entiendo. Oh, parece que va a venir Dojima, tal vez. Baba viene de camino. Oh, claro, sí, ¿no? Tengo que preparar la cena. Ok, vale. Nanako está muy contenta, dice. Nos hemos quedado sin rábanos encurtidos. Papá se va a llevar un chasco, dice. Iré a comprar, vayamos juntos a comprar. ¿Vayamos juntos a comprar? ¿En serio? Thank you. Gracias, hermanito, dice. Nanako parece muy contenta. Ok. Nos vamos de compras juntos. Pues solo vamos a comprar lo que se necesita para la cena. Nanako parece contenta. ¿Sientes el cariño que te tiene Nanako y que su relación se ha estrechado? Oh, subimos de nivel. Genial. Oh, nivel 3 también con Nanako. Me sorprende que sea nivel 3, siendo que... bueno, Yukiko, claro. Yukiko es que no aparece demasiado en el overworld, entonces precisamente por eso es que también es un nivel bajo. 3, incluso. Debería ser 4 al menos, o 5 máximo. Tu poder para crear personas del arcano justicia ha aumentado. Ok. Let's go, Big Bro. Ok. Es un poco gracioso que en la actuación dice Big Bro, o sea, hermano mayor, pero en los subtítulos dice hermanito. Un poco más tarde en casa. I'm back. Ok, regresamos con las compras, supongo. Papá, hola, dice.
dónde has ido a estas horas de la noche? Al Yunes. Pero solo fuimos para comprar vegetales, pues. ¿No te tengo dicho que no salgas tan tarde? Pero tú ibas a venir, así que pues quería comprar, pues para cocinar, ¿no? Da igual el motivo, las reglas son las reglas, me lo habías prometido, ¿recuerdas? Sí, pero estaba yo también, pues, o sea, pues literal no había ningún problema porque pues no iba a estar sola. Nanako parece triste. Escúchala. Escúchala. Ah, qué mamadas, ¿de nuevo? Ah, no tiene suficiente carisma, dice. Bueno, pues ni modo, ¿qué puedo hacer? No es culpa de Nanako. ¡Ah! ¿De nuevo? O sea, que me tengo que quedar con las manos cruzadas con esa única opción. ¡Qué mamadas! ¡Qué estupidez, huevón! Y bloquear 2 opciones de diálogo incluso y con la misma estadística también. Ah, eso no me está gustando, la verdad. Al menos dame una opción. Y pues no me queda nada más que responder. Tal cual, ¿no? ¿Por qué te disculpas? Bueno, es que, por ejemplo, también fue mi idea llevarla, pues, ¿no? Supongo que tendría un poco de sentido responder de esa forma. Oh, se puso a llorar la niña. Nanako está a punto de llorar. Ah, ok. Bueno, pues ni modo. ¿Cómo se te ocurre llamar idiota a tu padre? Ni modo, supongo que tenía que pasar algún día. Le explicas a Dojima por qué has ido al Yunes con Nanako. ¿Rábanos encurtidos para mí? ¿Con qué era eso? Aún así, no puedo permitir que mi hija ande por ahí a estas horas. Bueno, sí, pero no estaba sola, pues, hermano. ¿Sabes lo peligroso que es ahora mismo? Tampoco deberías salir por la noche. Pero, pues... supongo. Dojima te ha gritado a ti también. Salimos puteados también, entonces. Decides irte a tu habitación. Voy a tomar un poco de agua. Últimamente me estoy olvidando de tomar agua. Oh, un evento nuevo también. Y es Yukiko, de nuevo. Me da vergüenza pedírtelo, pero... si no tienes nada que hacer, luego, ¿querrías salir conmigo? ¡A la verga! La tenemos como loquita, Yukiko, ya. Ya quiere salir con nosotros todos los días ahora. No, pues, ¿qué puedo decir? Ya cayó. A ver. Pues está para decidir eso. A ver. Estás en la espera. Ajá, kanji. No creo, sinceramente, que Yukiko esté por subir de nivel, siendo que pues nada más hace una interacción subir de nivel. Bueno, ¿vas a entrenar? Oh, ok, parece que va a subir de nivel ya. Está por subir de nivel. ¿Cómo se llama? Daisuke. Pero a ver. Oh, aquí está Yukiko también, a ver. Anda, hola. Oh, wow, sí va a subir de nivel Yukiko. Ok, pero primero voy a guardar la partida si es que no hay nada más por ahí que interactuar. De hecho, cuando hay este tipo de rachas con los vínculos sociales, lo mejor que se puede hacer es aprovecharla y subir de nivel al máximo que se pueda hasta que la racha se termine. Ese es de hecho un buen tip que aprendí en Persona 5 también.
Oh, está Chie también, es cierto. ¿Te gustan los animales? ¿Sí? ¿En serio? ¿A que son geniales? Siempre me han gustado desde pequeña. Quiero estudiar para ser veterinario. Ok. Yo! Oh, Chie también está por subir de nivel, pero ok. See you. Creo que lo mejor sería aprovechar la racha e ir con Yukiko, pues, ¿no? Pero primero vamos a checar las otras opciones que tenemos. De repente puede haber algo especial y tal, ¿no? Pero nunca sabe. Este bro todavía sigue aquí. Ok. Oh, verdad. A ver, voy a prestar un poquito de atención a esta canción también. Porque la verdad es que no entiendo nada de lo que dice tampoco. Bueno, en el anterior entendía más, pero en este sí, nada de nada entiendo. Atrapar insectos me abre el apetito. Croqueta de carne, ok. No entiendo nada. La verdad es que no le entiendo nada. A ver. No entiendo nada, la verdad es que no entiendo nada de lo que está cantando. Ok, entiendo como que tal vez palabras. La verdad es que no le entiendo casi nada de lo que dice. To you, meant to tarara. O sea, entiendo como que poquitas palabras de la canción. Pero qué raro, ¿no compré una croqueta de carne? Más que todo, o sea, por ejemplo, en esta canción, la producción de la canción y la voz, más que todo, está un poquito enterrada en el beat, o sea, en el ritmo, en la instrumental. Entonces, por eso es hasta un poquito más complicado poder escuchar exactamente qué es lo que dice. A comparación de la otra canción, claro. Y de hecho, es incluso la decisión correcta en este tipo de producciones. Así como que un poquito más... como que de este género. Porque realmente la voz no tiene que destacar demasiado, porque debe haber un balance. Y en otras producciones la voz sí es que tiene que destacar un poquito más que el beat. Eso es dependiendo de los instrumentos o los, qué sé yo, los samples que se elijan y tal. Entonces, dependiendo de cómo vaya a ser la producción de cada canción, se toman diferentes decisiones para... dependiendo del género también, ¿no? Para que la canción salga de la mejor forma. Ok, yo creo que no hay nada por acá más que averiguar o que ver. Entonces yo creo que estaríamos yendo con Yukiko. Pero antes de eso, pues sí, quiero hacer un barrido rápido
Para pues nada más cerciorarme de que no haya nada nuevo, porque siempre puede aparecer cualquier cosita random que en un día en específico así, y pues por no revisar creyendo que nada nuevo vaya a aparecer, pues te lo pierdas, la verdad. ¿Y cómo aprendí eso? Pues de Persona 5 también. Que por cierto, no está de más también mencionar de que pues soy el portador del platino de Persona 5. Entonces imagínense cuántas horas le metí a Persona 5 y cuántas cosas aprendí también. Dice, bueno, al final cargué partida antes del punto sin retorno para hacer lo del DLC y ya me aburrí por hoy. Claro, de hecho es la mejor decisión que pudiste haber tomado, siendo que... No, pero, o sea, mira, aún así, terminando el juego con el final que elegiste, porque son varios finales, cuando terminas un final, te regresan al mismo punto de no retorno. Entonces, no es necesario del todo guardar la partida, pero nunca está de más, pues, ¿no? Nunca está de más. Me imagino que ya terminaste el juego. Oye, ya viste un ending, pues, ¿no, Jason? Ya debiste haber visto un ending del juego. A ver. Ok, lo último que me queda es Junes. Pero no hay nada en Junes. Oh, es la misma mujer. Oh, vale, ya entiendo. Ok, puede aparecer aquí, pero también puede aparecer afuera de la casa de Dojima. Vale, entiendo. Oh, hay un diálogo nuevo. Dice, ese joven policía que se pasa por aquí tiene pinta de que sí que come verdura. ¿A qué te refieres con eso? Aunque me pregunto por qué está siempre comprando col. ¿Col? Pues no sé. Tú también tienes que comer verduras, así crecerás fuerte y sano. Que por cierto, la col es de mi verdura favorita. Es súper crunchy y no es tan suavecita como por ejemplo la lechuga. Y se puede combinar muy muy bien con salsas, porque la col no es que precisamente tenga un sabor fuerte. Y eso es lo que me gusta de la col. Dice, nada, me gusta hacer todo lo secundario antes del verdadero final, sea cual sea que saque. No, pero de hecho puedes jugar un final, te regresan hasta el punto de no retorno, podrías escoger otra opción y con eso podrías experimentar un final diferente. De hecho, yo lo hice y vi cómo eran todos los finales. Pero claro, pues el primer final que elegiste pues va a ser el verdadero para ti, y el resto pues si es que hubieses elegido los demás, ¿no? Pero siempre puedes jugar los demás finales, ¿sí? A ver. Ok, vale. Entonces Adachi compra col. Y bastante col, dice. No tengo idea. No tengo idea porque... A ver. Oh, ya no hay nada más que explorar, de hecho. Entonces, vamos con Yukiko, pues. Oh, pero antes de eso... Quiero asegurarme de que de verdad sí va a subir de nivel. Y no lo voy a hacer en vano. Guardando la partida, pues, ¿no? Ok. Ok, no puedo entender, está muy muy bajita la voz de la cantante en esta canción. O sea,
es más complicado todavía. Creo que dice Hero, tal vez al final. No, ni siquiera sé que dice... o sea, sé que dice una palabra con action, ¿no? Parece que se escucha estática, huevón. No sé por qué... Ah, es por el cable. A ver, un momento, voy a arreglar esto aquí. Ok, vale, sí es por el cable. Ok, ya entendí. Aquí es un poco extraño. Ya que no debería causar ningún tipo de estática, siendo que pues no tengo nada conectado. La verdad es que raro. Ah, voy a hacer algo por acá. Ok, ya guardamos la partida, entonces pues vamos a ver si realmente va Yukiko a subir de nivel, pues. Lecho del río Samegawa. Oh, es este parque. Bueno, no podría decir que es un parquecito, pero supongo que sí, tal vez. Yukiko te da una fiambrera de comida casera. Oh, sí es cierto que dijo que quería hacernos probar su comida. Me ha salido tan bien que lo he empaquetado. Pruébalo. Ok. Tiene un aspecto normal. Por alguna razón, un olor penetrante e inusual invade el aire. ¿A comer? Ah, de nuevo con el coraje. Qué mamada. Qué tontería, weón. ¿Lo has probado? Oh, no. No, la verdad. ¿Cómo? Pero no había dicho ya que le había quedado súper bien la comida y no la ha probado. Quería que fueras tú el primero en probarla. Esa no es una muy buena idea, la verdad. Yukiko sonríe con inocencia. Parece que no te queda más remedio que comértelo. Has empezado con la cosa que parece una tortilla. Oh, wow. La comida no tiene buena pinta. Dice, algo que voy a necesitar urgente es una fucking gráfica. ¿No tenías una gráfica ya? ¿O no? No te... O sea, con el pedido que hiciste de la PC, ¿no se supone que habías pedido ya una gráfica? Ya me está dando hambre también. La verdad es que está tier... ¿Ah? Dentro tiene algo demasiado duro para masticarlo. Y huele a quemado, aunque está algo crudo. ¿Quemado y crudo? ¿Te preocupa que tu cuerpo rechace esta sustancia extraña? Bueno, por lo que veo yo, al menos ahí en el tapercito que trajo Yukiko, pues no se ve mal la comida, pero una cosa es lo que modelaron y otra cosa lo que realmente el personaje ve. Por fin consigues tragártela. Lo que hace el amor. Una integrada. Oh, es una gráfica integrada. Pues, ¿qué podrías hacer? Checar si puedes conseguir un buen deal por ahí. O sea, un buen precio por alguna tarjeta que te puedas permitir, pues, ¿no? De nuevo, checa bien el mercado. Compara precios. Para que no te pase al menos con lo que pasó la SSD, pues, ¿no? Es sumamente importante que cheques siempre los precios. No vas a decirme que estaba delicioso, ¿verdad? Ah, pobrecita.
Yukiko parece triste. Y bueno, con esto confirmamos ya de que la siguiente vez no vamos a poder subir de nivel con Yukiko. Siempre hay una próxima vez. Esto no sirve. ¿Puedo tirarlo? What the fuck? Siempre hay una próxima vez. Thank you. Ok. Ok, se alivió entonces. Oh, Big Bro! Oh, es la nena. Ah, Nanako. Nada, solo le he pedido que pruebe mi comida. ¡Hala, yo también quiero! ¡No! ¿Cómo que también quieres? Oh, ahora sí se va a terminar de ir a la mierda Yukiko con que su comida esté fea. Lo del SSD fue un error, no volverá a pasar, dalo por hecho. Dale, pues, Jason. Esperemos que sí, pues, ¿no? Por eso digo, checa bien, compara precios bien. No te desesperes por conseguir algo y tenerlo al instante. Si lo puedes pedir en una tienda oficial, mejor. ¿Por qué? Porque te puedes quitar la preocupación de que te estafen en línea y que te terminen mandando, qué sé yo, huevón, un pedazo de caca de perro en el paquete que se supone que era lo que pediste. Entonces, no quieres que eso pase, la verdad. Entonces, mejor si es una tienda oficial incluso, ya que puedes pedir tu reembolso o pedir garantía también si es que tiene algún defecto lo que pediste. Entonces, por favor, siempre cerciorarse bien de las cosas. Todo buen hombre se comería todo y evitar vomitar con tal de hacerla sentir bien. Eso sí es cierto, ¿no? De hecho, por eso ahí en los diálogos aparecía de que se estaba tragando algo quemado y crudo a la vez, pero que pues consiguió hacerlo. Entonces, por eso dije, todo lo que hace el amor. Lo siento, pero no puedo darte, no está bueno. Ok, qué bueno que haya sido sincera para no disgustar a la niña. Que por cierto, la niña hasta sabe cocinar más que Yukiko. Si haces más y te sale bien, ¿me dejarás probar? Ah. Sí, claro, si tú quieres, dice. Y ahí Yukiko también ganándose a la cuñada, pues, ¿no? Ah, Yupi, buena suerte, dice. Thank you. Haré lo que pueda, ¿vale? Ok. Tengo que irme, dice. Ok. Voy a casa de Mai. ¿Quién es Mai? ¿Mai? No recuerdo haber visto un personaje con ese nombre. Ok. Siento haberte involucrado, dice. Oh, está avergonzado, supongo. No pasa nada, yo me estoy divirtiendo. No vuelvas a darme nada de comer. ¿Cómo que yo me estoy divirtiendo? O sea, podría ser tomado de dos formas incluso. Tal vez sí lo podría tomar a mal si es que contestamos que nos estamos divirtiendo, pues, ¿no? Dice, yo lo he hecho y no me arrepiento. No, pues no eres el único también. Creo que incluso estadísticamente nos ha pasado a todos. Y no solo en este contexto tipo romántico, sino que también, qué sé yo, huevo, con familia y así, ¿no? Pero yo creo que vamos a irnos a la segura y pues decir, no pasa nada, ¿no? Todo tranqui. Vale, gracias. Yukiko parece contenta. Notas que Yukiko confía en ti. Oh, ok, vale. ¿Sientes que su relación se ha estrechado? Subimos de nivel entonces. Sí, subimos de nivel. Genial, huevón. Pero creo que estoy seguro que el siguiente rango no va a subir inmediato. El vínculo social Yukiko Amagi alcanzado. Ajá. Oh, el crecimiento de persona de Yukiko también ha afectado a su persona. Otra habilidad nueva.
gracia divina. Esta persona no puede recordar. Ok, tenemos que reemplazar. Dice, el efecto de la magia curativa aumenta un 50%. ¡Hala! Está súper OP. Pero, ¿este será un hechizo o una habilidad pasiva, tal vez? Olvidar. No. A ver, vamos a reemplazar otro hechizo o habilidad. Inflige daño. Ok. Día, no. Neutraliza. No. Inflige daño a los. Ok, este es el. A un solo enemigo y este es el múltiple. Media. Ok. Oh, medio. Revivir y mudo. Oscuridad. Probabilidad baja de asestar. Golpe letal. What the fuck. ¿Cuándo Yukiko aprendió un insta-kill? What? ¿En qué momento aprendió Yukiko un insta-kill? Ok, está cool que pueda aprender insta-kills, pero eso no significa que los voy a usar. Entonces lo voy a reemplazar nada más. Dice... Se ve tras Yukiko, aunque Chie solo puedo verla en mis sueños. Cuando mi hermana aprendía a cocinar, mi lema era, no lo mires ni lo huelas, solo traga y sonríe. Claro, también, pues en esos casos, ¿no? Aunque de todas formas, nunca está de más ser sincero, pero pues obviamente con muchísimo cuidado para no herir los sentimientos de la otra persona. Y que a la vez, pues, al ser sincero para que pues se mejore, ¿no? Mejore la situación. Solo me queda un año, ¿eh? Para entonces tengo que ser capaz de hacerlo todo sola. I'll see you later. Dice, nos vemos después, dijo, ¿no? Le has dado a Yukiko el resto de la comida y has vuelto a casa. Ok, genial. Con esa comida quemada y cruda, cualquiera se come un insta-kill. Eso es cierto, weón. De hecho, oye, me has dado una idea de que estaría bueno de que implementen cierto tipo de objetos que se puedan usar en combate y que sean como señuelos, pues, ¿no? O sea, como por así decirlo. Pongamos que los shadows sean animales y que les puedes tirar comida o algo como el señuelo, creyendo de que es un objeto positivo y que en realidad pues se va a comer una mierda, ¿no? Creo que sería una mecánica chistosa en este tipo de juegos. Hoy he salido a comprar, he dejado la nevera llena de comida. Sí es cierto, pues vimos a Nanako fuera, ¿no? Oh, y todavía no podemos pasar tiempo con Dojima. Necesitamos carisma, la puta madre. Nanako parece absorta en el concurso. Ok. Abres la nevera. Hay muchos tipos de ingredientes. Podrías hacer el almuerzo de mañana. De hecho, no tengo idea qué es lo que sucede cuando hacemos el almuerzo. Entonces vamos a guardar la partida por si las moscas para ver si estamos aprovechando nuestro tiempo de la mejor forma, pues, ¿no? A ver, vamos a ver qué pasa, ¿no? Oye, sí es cierto, Jason, algo que sí no hice en Cyberpunk, y es también porque no lo tenía instalado, porque no lo había comprado, es el hecho de que no he jugado yo el DLC de Cyberpunk. Entonces, pues, si me preguntas algo, qué sé yo, durante algún stream o algo, pues no voy a tener idea porque, pues, literal no lo he jugado. Entonces, ahí cuidado también con los spoilers porque estoy seguro que algún día vaya a jugarlo, pues, ¿no? Dice, ¿cuántos años tiene Nanako? Perfectamente podría ser una mujer adulta, ama de casa. Eso es cierto, es que se la pasa sola, pues. Literal, Dojima la deja sola en la casa. Y ella se tiene que encargar de todo. Y eso incluye el cocinar, pues, ¿no? Nanako debe tener, creo que lo mencionaron en el juego, creo que tiene entre 6 a 9 años.
aproximadamente tiene. Ujú. Aunque parezca extraño, tienes los ingredientes necesarios para hacer cerdo agridulce. Decides hacer cerdo agridulce. Suena rico. Ya casi está. ¿Cómo puedes espesar la salsa? Con fécula de patata, con harina, a fuego lento con vinagre. La verdad es que no tengo idea. Yo no sé demasiado de cocina. Aunque esta es una receta japonesa, entonces no tendría... o sea, mucho menos tendría idea, ¿no? De cómo podría ser aquí. Pero ¿tú qué crees, Jason? Tú que has estudiado cocina, ¿cuál crees que sería la mejor opción? Dice, yo a los 6 comía tierra y ella hasta se cocina sola. Es que es lo que pasa cuando la necesidad surge, pues, ¿no? De todas formas, estoy seguro que en algún punto, pues, Dojima le tuvo que haber enseñado a cocinar y... ¿cómo se llama? Después de eso, pues, la niña se encargaba sola, pues, ¿no? Pero ¿tú qué crees, Jason? ¿Con cuál sería mejor elegir? Qué bueno que tenemos aquí en el stream un estudiante de cocina, la verdad. Justo nos puede servir para este tipo de preguntas. Supongo. A fuego lento con vinagre. Ok, vamos a confiar aquí en Jason. Entonces, a fuego lento con vinagre, pues. ¿Qué? ¿Qué es esto? No parece comestible, decides tirarlo a la basura. ¡Oh! Valió burger. Bueno, es que también, mira, pues justo lo que había mencionado. Es una receta japonesa, entonces pues puede que no... Pues no se aplique en este caso, tal vez. Es perfecto para reducir. No, pero, o sea... El prota quería que la salsa esté más espesita, no que fluya, perdón. A ver, si no, vamos a cargar la partida de nuevo para saber exactamente cuál es la respuesta correcta. Una escena nueva. Pero no la vamos a ver, siendo que pues vamos a cargar la partida, entonces, para hacerlo rápido. Hora de comer. Otra escena extra. Mira, es Yukiko de nuevo. ¿Puedes dedicarme un rato hoy? ¡A la verga! No, pues ya la tenemos muy, muy enamorada de Yukiko. ¿Qué puedo decir, hermano? Aquellos con los que tienes un vínculo social podrían invitarte a pasar tiempo con ellos durante la comida. Si decides pasar tiempo con esa persona, podrías estrechar... ok. Cada vez que tienes la oportunidad de preparar la comida mientras estés cuando hagas el almuerzo un día antes en casa, pues puedes interactuar con algún personaje, ¿no? No pasa nada si rechazas la invitación durante la comida. Todavía puedes pasar tiempo con esa persona. Decidir luego, porque vamos a cargar la partida, pues, ¿no? Vamos a verlo después. Pero no, sí, ya anda bien enamorada de la Yukiko. A ver, vamos a cargar la partida. A ver, vamos a ver. Ok, vamos a hacer acá la comida. Ok, habíamos elegido la tercera opción. No sé, pues yo estaba pensando en que con fécula de patata tal vez. A ver, vamos a elegir esta. Y si no es, pues es con harina. Voy a buscar en internet porque este jueguito me hizo dudar de mis conocimientos de cocina. Puede ser, pero... O sea, de todas formas, no todas las recetas son iguales. Por eso digo, pues fácilmente puede ser una receta
que literalmente sea algo súper específico con ingredientes súper específicos también de Japón. Entonces pues por eso es que lo había mencionado anteriormente, ¿no? A ver, vamos con fécula de patata, que era lo que yo principalmente quería elegir, ¿no? Dice, mezclas la fécula con agua y la viertes en la sartén. Te ha salido de 10, tiene una pinta increíble. Oh, wow, sí era fécula de patata. Has obtenido carne de cerdo agridulce de aspecto brillante. Oh, wow. Pum, mis clases no fueron en vano, dice. Visión general creada por IA más información. Bueno, algo que tienes que tener en cuenta sí es que la IA no es al 100% confiable, pues, ¿no? Yo por eso también no recurro demasiado a la IA, pero siempre está bueno también saber un poquito de perspectiva, ¿no? Dice, si es recomendable cocinar a fuego lento para reducir vinagre y otras salsas. Ok. Esto concentra los sabores y aromas. No, pero en el juego se refería a que quería hacer la salsa más espesa. Pero aquí dice fuego lento para reducir vinagre y otras salsas. Esto concentra los sabores y aromas. Mis clases no fueron en vano. Bueno, yo no puedo opinar demasiado. La verdad es que no tengo mucha o nada idea de cocina, sinceramente. Pero aquí el juego eligió la primera opción, lo de la fécula de patata. A ver, búscalo con la inteligencia artificial. De repente te salgo algo interesante también. A ver. Que por cierto, fécula de patata, no tengo ni idea que sea una fécula. Entonces, o sea, yo hice el descarte literal. Ok, con harina pues se podría espesar demasiado, o sea, de más. Entonces dije, harina no es. Y con vinagre pues a mí se me ocurrió nada más que sería hasta un poco más aguado. Entonces por eso era mi principal opción, de hecho, lo de la patata. Pero pues literal, era una opción a ciegas. Dice, oyes hablar a unos estudiantes. Han publicado otra oferta de trabajo en el tablón de anuncios local. Se gana bastante dinero dando clases particulares. Oh. Sí, aunque yo a ti no te veo dando clases porque se necesita mucho conocimiento. ¿Por qué dices eso? Dice. Me estás diciendo estúpida, es los subtítulos de esa pregunta. Pues que sepas que te equivocas, dice. Resulta que hace falta comprensión para trabajar de profesor particular. Sí, pero también te falta... Mentira, lo comprendo todo muy bien. Oh, entonces necesitas comprensión y el otro, ¿cuál? Y conocimiento, ¿no? Podría meterme a lavar platos en el bar Shiroku. Para eso también hace falta tener comprensión. Oh, vaya. Son buenos datos que te pasa el juego. Para que sepas qué tipo de estadísticas necesitas para hacer determinadas... ¡Oh! No hubo escena con Yukiko esta vez. O será un poco diferente, es la pausa del almuerzo. Hoy te has traído algo para comer, ¿quieres compartirlo con alguien? ¿A quién te gustaría invitar a comer? A la burger. Bueno, pues, mira... Yo lo compartiría, por ejemplo, con Yosuke. ¿Por qué con Yosuke? Porque Yosuke literal hace unos arcos atrás nos invitó comida junto con Chie. Y él pagó todo, entonces por eso le invitaría a Yosuke principalmente. Pero Yosuke está a punto de subir de nivel. Chie también está a punto de subir de nivel. Y la que estoy yo en duda es Yukiko, siendo que pues acabamos de subir de nivel. Y lo que normalmente pasaría en este juego es que Yukiko necesite un poco de tiempo más para poder pasar de nivel. Pero si por ejemplo elegimos esta opción, o sea Yukiko, de compartirle comida, pues lo más probable que pase es que ganemos puntos de amistad con ella, lo cual harían o sea, incrementar la probabilidad de que nuestra siguiente interacción suba de nivel. Entonces,
yo como me voy a lo de la racha, lo que había mencionado anteriormente de siempre que hay una racha de subida de nivel, aprovecharla hasta lo máximo que se pueda, ¿no? Dice, supongo que sería almidón de papa. Oh, almidón de papa. ¿Pero qué es almidón de papa? A ver, no digo es que no tengo ni idea, pero a ver, voy a buscarlo acá en el Google rapidito. A ver. Dice almidón de papa. Almidón de papa. Dice, almidón de papa es un polvo blanco, inodoro e insípido que se extrae de la papa. También se le conoce como fécula de papa. Ajá. Ah, es chuño. Ah, es el chuño, vale. Para hacerlo más espeso, una salsa con chuño. O sea, principalmente, al menos aquí en Perú, por ejemplo, ¿no? El chuño se usa bastante para utilizarse, por ejemplo, cuando quieres freír, o sea, para hacer ya sea la carne crocante, ¿no? Para hacer, no la carne, el pollo crocante. Para eso se utiliza el chuño. Lo mismo con el pescado, para hacer que el pescado esté crocantito. Y bueno, más allá de ese tipo de uso, la verdad es que no tengo idea. Pero aquí me salió que es el chuño. ¿Qué dice? Porque fécula nunca escuché. Claro, es Ah, bueno, pero almidón al menos aquí no me apareció. Dice, es un polvo blanco, inodoro e insípido que se extrae de la papa. También se le conoce como fécula de papa, chuño o patata. Chuño es es un polvo blanco, pues, ¿no? Es un polvo blanco que, lo menciono, se le aplica al pollo o al pescado o al literal lo que quieras para que al momento de freírlo quede con un acabado crujiente, pues, ¿no? Y fuera de esos usos, de ese uso, no tengo idea para qué más serviría, la verdad. Vamos a compartirlo con Yukiko, pues, el almuerzo. Oh, esa es la azotea, sí es cierto. Has comido con Yukiko. Han comido carne de cerdo agridulce de aspecto brillante. Ok. Wow, this is good. Oh, dijo, está buenísimo, dijo. ¿Lo has hecho tú solo? Supongo. El sabor es excelente y la presentación es exquisita también. ¿Quieres trabajar como chef en la posada? Oh, wow, que nos ofrezca ese puesto, Yukiko, pues es halagante. Es broma. Aunque si quisieras, estás más que invitado. Ah. Yukiko ha disfrutado la comida. Sientes que su relación se estrechará pronto. Oh, genial, entonces sí va a subir de nivel. Almidón de papa, harina se llama almidón, fécula de papa, de patata o chuño, almidón extraído de papas. Ah, entonces sí es entonces pues, ¿no? Sí es almidón. Eso dice papá Google, así que estoy en lo correcto. Es que aquí se conoce como almidón, o al menos así lo conozco yo. Oh, vale. Sí, aquí en Perú lo más probable es que haya pasado este tema de la región que tiene Google, que dependiendo de la región pues también elige los términos que te aparecen en el buscador, pues, ¿no? Entonces por eso debió haber salido chuño en vez de almidón, o quién sabe cómo en algún otro país se le llame también, pues, ¿no? Pero sí, yo lo reconocí por chuño, porque es un polvito blanco, ¿no? Pero sí, tal cual como dices también, pues es almidón. Y bueno, por eso también, por ejemplo, quise explicar para qué es lo que mayormente se usa el chuño. Que es para que el pollo, la carne, el pescado tenga un acabado crujiente, pues, ¿no? Al menos por aquí es lo que yo principalmente he visto de la forma en que se usa, ¿no? A ver.
Que por cierto, Yukiko debe estar en el primer piso, pues, ¿no? Pero antes de ir con ella quiero ver qué otros personajes hay disponibles. De hecho, me gustaría que el personaje camine hasta más rápido para saber qué personajes y qué personajes no están disponibles. Taratara. Ok, este es el primer piso. Sí, justo está Yukiko aquí también. A ver, vamos afuera. Calle comercial. No, y ya está Mary ahí, pero Mary todavía no está por subir de nivel, si no me equivoco. Huh? Ajá. Ok, vale. Sigue este bro aquí, de repente sí debe tener el mismo diálogo. Qué raro. De hecho, es el único personaje que tiene como que una pose así encorvada. No sé, hasta parece sospechoso. Sospechoso. A ver. Chica que busca empleo. ¿Tú también buscas trabajo? Está difícil dar con algo que cumpla tus expectativas. Acabo de revisar todo el tablón. ¿Buscas algo concreto? No, voy a encargarme de esto después. Vamos a ver si es que el niño necesita algo en específico. Atrapar insecto. Ok. ¿Qué dice acá? ¿Estás enamorado de Mayu? Oh, de hecho, esta interacción es nueva, ¿eh? Niño pusilánime. No lo sé. Niña madura. Eres muy indeciso. Mayu ya no sabe qué pensar. Oh, esta niña debe ser la amiguita de la otra niña que deseaba que tener un novio o algo, creo. Dice, yo me despido, tengo que bañarme. Que aún no lo he hecho, jeje. Ya así me levanto temprano para ir a estudiar. Claro, pues no es lo mejor. Adiós, Dancho. Dale Jason. Gracias por andar por acá en el stream. Y pues que te vaya bien mañana. Descansa, bro. Gracias por acá, por andar por acá en el stream. Hoy que por cierto, a ver si jugamos el fin de semana chat, VR chat de nuevo, pues, pero esta vez sí no nos quedemos nada más eligiendo personajes, supongo. Oh, no leí el diálogo, lo pasé. A ver de nuevo. No lo sé, eres muy indeciso. El otro día durante el almuerzo ella... Bueno, no sé qué... no sé qué... Literal una subtrama super random. Ok, por acá no hay nada nuevo. A ver, vamos al lecho del río. Y bueno, de todas formas en un ratito más, unos 15 tal vez, estaríamos también ya finalizando el stream, pues. No hay nada nuevo por acá. Ok. No hay nada nuevo por acá. Entonces lo último que quedaría es ir a Jones. Ajá. Oh, está Adachi aquí, a ver. Oh, Parece que... Ajá. Oh, ok, todavía no va a subir de nivel entonces. Puedo comprarle siempre. Vamos a comprarle todos. Ok, vale. Entonces vamos a pasar tiempo con Yukiko, pues. Porque literal no hay nada más que hacer. Pero antes de hacer eso, como siempre lo hacemos para... por si las dudas, guardar la partida. Ok.
Ok, vamos a guardar aquí. Ok, entonces vamos con Yukiko. Probablemente esta siguiente subida de nivel del vínculo social vaya a ser lo último o lo penúltimo, si es que hay tal vez algo importante por ahí que hacer. ¿Sientes que tu relación con Yukiko se estrechará pronto? Vale, vamos a pasar el tiempo con Yukiko entonces. Esta es una locación nueva también, si es que no me equivoco, a menos que haya venido con Yosuke anteriormente aquí, lo cual dudo, porque lo recordaría. Yunes, zona de restaurantes. Bueno, es en Yunes de todas formas, pero esto no lo había visto antes tampoco. Estás de compras con Yukiko. Ok. En la selección de papelería, cuadernos, 3 bolis de colores, un archivador, etiquetas. Después, la selección de muebles. Quiero ver los escritorios y las lámparas. ¿Para qué quieres ver todo eso? ¿Podrás llevarlo todo? El escritorio, desde luego, no. ¿Cuánto tiempo tardarán si pido que me lo envíen? Yukiko está pensando. Voy a estudiar en serio para conseguir un título. Aunque aún no me he decidido por uno en concreto. Pero estaba pensando en probar todo lo que creo que puedo conseguir. He empezado a trabajar por las noches, ¿sabes? ¿Recuerdas el trabajo del que me hablaste? Ajá. Gracias a eso he ahorrado algo de dinero. Ok. ¿Y estos bros? Hombres de traje. Esta canción. Ok. Ok. Por el momento voy a pausar. Bueno, voy a mutear el sonido del juego porque esta melodía en particular me salta mucho el copyright en YouTube. Entonces, voy a mutear. Lo mejor que puedo hacer es mutear. Además es solo música, entonces no se pierden de mucho. Pero dice, de todas formas, dice... Vaya si es la encargada de la posada a Maggie. O mejor dicho, futura encargada. Ok. Veo que aún no ha vuelto a casa. Conoce. De repente son estas personas que quieren presionar a Yukiko a que, pues literal, se encargue del negocio, pues, ¿no? Hombre de traje. Bueno, no puedo ir a ninguna parte hasta que salga el siguiente autobús o tren. Estamos en el Quinto Pino. Estoy atrapado y sin nada que hacer. El campo es lo peor. Bueno, es este tipo de gente que, pues, no le gusta la provincia, ¿no? No estoy de acuerdo. La vida en el campo también conlleva rechazar buenos tratos, ¿no? Supongo. Ok. Ahora sí reactivo el sonido. Ahí está. Lo siento, dice. Son de una cadena de televisión. Querían sacar la posada a Maggie. Ok. Supongo que por todo el revuelo que hubo con el asesinato, pues, ¿no? Y de que probablemente la posada tuviese un cierto tipo de conexión con el asesinato mismo, pues, ¿no? ¿Le dijiste que no? Ok. Muy buena decisión, por cierto. Yukiko parecía avergonzado. Es un programa de noticias extrañas. No es periodismo, de verdad. ¿Sabes que nuestra posada estuvo relacionada con el asesinato de la señorita Yamano, verdad? Claro, me imaginaba que era precisamente por eso, pues, ¿no? Pues quieren hacer un especial titulado ¿Las fuentes termales están empezando a quemar a los Amagi? Era un título horrendo. Mi madre los mandó a paseo. O los mandó a la mierda, pues, ¿no? Pero tal vez no debería haberse negado. Es que si se ganara una mala reputación, perderíamos clientes y la posada tendría que cerrar sus puertas de verdad. Entonces, yo me sentiría más cómodo con la idea de irme. No, pero no necesariamente tiene por qué cerrar un negocio para que pueda ser libre, pues, ¿no? Ajá, exactamente, eso es muy egoísta, de hecho. Pero como queremos que subamos de... No, yo creo que le vamos a responder, eso es muy egoísta.
Ajá, exactamente, y lo sabe, pues, ¿no? Pero yo no elegí nacer allí. Yukiko habla con un tono amargo, pero de todas formas, siempre hay otras opciones de cómo resolver esto, ¿no? Pero tienes razón, no tiene sentido que diga cosas como esa. Ajá. Me iré por mis propios medios. Mi vida está en mis manos ahora. Y, naturalmente, quiero ayudar a todo el mundo. A ti también, por escucharme siempre con tanta paciencia. No. ¿Cuál paciencia? Son $5. Percibes la voluntad férrea de Yukiko. Tienes la sensación de que ahora la comprendes mejor aún. Uy, subimos de nivel. Y el siguiente sí ya no... parece que va a ser un subida de nivel directo, siendo que pues no hemos ganado casi ningún tipo de puntos de amistad. El vínculo social Yukiko Amagi ha alcanzado el nivel 5. Ok. Ha ganado otra habilidad, tal vez. Yukiko ahora puede curar estados alterados graves. Tu aliado curará pánico, miedo o furia por ti en combate. Oh, genial, eso es una, de hecho, muy buena habilidad. Bueno, a comprar. Primero, a la selección de papelería. Has ayudado... All right, let's go home. Dijo, alright, let's go home, que significa, pues, muy bien, vamos a casa. Has ayudado a Yukiko con sus compras y has vuelto a casa tras caminar un rato juntos. Ok. Me pregunto si elegía las otras opciones, hubiese cambiado o hubiésemos obtenido más puntos de amistad. Nada te llama la atención. De hecho podemos salir. A ver, vamos hacia afuera. Ok. Ok, no hay nadie por acá. Entonces, pues, vamos a la calle comercial. ¿Está Dachi aquí de nuevo? Oh, Oops. No, es el mismo diálogo de siempre. Sí es cierto. Ok, vale, está cerrado. ¿Y estos? ¿De repente tienen un diálogo nuevo tal vez? Subordinado borracho. Jefe, volvemos a casa. No puedo seguir bebiendo. Ok, sí es un nuevo diálogo, pero pues nada importante, la verdad. Si no, lo hubiese leído también. Esto de intercambiar objetos, cuarzo... esto tiene que ver con el... Con la administración de objetos, que todavía no estoy seguro de cómo funciona en este juego. Entonces, supongo que queda pendiente para poder averiguarlo exactamente para qué funciona, pues, ¿no? Bueno, a ver. Es Chie. Hola. ¿Qué haces paseando a estas horas de la noche? No, ahora mismo. Y siendo que Chie también pues está a punto de subir de nivel, entonces no es necesario pasar tiempo con ella. Diligencia, ok. Creo que por ahora diligencia es la estadística que menos quisiera darle prioridad incluso. A ver, entonces vamos a la ribera. De repente hay algo nuevo, de repente no. El perro está... Ok, es el mismo diálogo. Calle comercial, volver a casa. Algo que podría hacer es leer un libro para poder aprovechar el bonus después. Creo que sí, de hecho, esta sería la mejor opción, esta vez al menos. Volver a casa. Bueno, y también para pues asegurarnos de que no nos arrepintamos de leer un libro, pues vamos a guardar la partida. De repente haya algo más interesante que hacer
a contrario de leer un libro. A ver. Sí, parece que Nanako no está haciendo nada. Sientes que tu relación con Nanako aún no está lista para avanzar. Ok, vale. Entonces no pasamos tiempo con ella. Que por cierto ya perdí la cuenta de cuántos días han pasado desde la última vez para monitorear lo que plantó Nanako y así. Pero creo que lo más importante ahora es estudiar. Claro, tenemos un capítulo aquí. Y tenemos más libros incluso. No, a ver. Con delicadeza, conocimiento y carisma. Esto aumenta 2 estadísticas. Ok. Aquí leímos 1. Y por ejemplo, en un día, más el bonus, en un día que esté lloviendo, puedes leer 2 capítulos. Porque manualmente, si elegimos leer un libro, manualmente solo cubres un capítulo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si cubrimos un solo capítulo de los siguientes y los siguientes, podríamos priorizar y leer un libro en solo 2 días o 3 días, que serían estos 3, pues, ¿no? Entonces, si yo leo un capítulo aquí, un capítulo acá y otro capítulo acá, pues podríamos completar estos 3 libros literal en solo 3 días, ¿no? Y en este otro, ya tendría que comprobarlo después, porque estos son 4 capítulos, entonces esto es mucho más largo de lo normal. No sé si el bonus por estudiar durante la lluvia solamente cubre 2 días o también puede cubrir 3 días. Eso estaría, de hecho, súper bueno de averiguar. Pero al menos por ahora vamos a ocuparnos de leer un capítulo de estos que solo necesitan 3, que se podrían hacer súper fácil. En un día de lluvia, ¿no? Diligencia, comprensión. Ok. No estoy seguro, pero tal vez sí, pesca, porque requerimos de pescar y necesitamos un pescado en específico para poder desbloquear este tema del santuario durante la noche. Entonces vamos a darle un poquito de prioridad a si no. Ajá. Empiezas a leer Pesca para novatos. El consejo del autor para los pescadores noveles es no desanimarse si pasan horas sin que pique nada. Parece que la fuerza de voluntad es muy importante en la pesca. Todavía te queda por leer una parte de Pesca para novatos. Decides reservarla para otro momento. Ok. Y el sábado es cuando llueve. Aunque pues siempre dice que llueve durante el día, pero nunca se sabe. Entonces pues no tengo idea, la verdad. Dice, profesora Sofue, pasad a la página 150 y observen el mapa del Antiguo Egipto. También encontrarán una fotografía de las grandes pirámides, su orgullo nacional. Se decía que las habían construido esclavos. Al excavarlas, sin embargo, encontraron registros de asistencia de los trabajadores, lo que refutó esa teoría. Me salté un diálogo. Los restos antiguos son las superestrellas de la historia. ¿Es que no perciben el romance al contemplarlos? Mi hermano es solo un viejo samurái, al que no le interesan las civilizaciones antiguas. Parece un idiota con ese kabuto. Nemes es mucho más elegante. Hanamura, no te distraigas solo porque he cambiado de tema. Dime cómo se desmintió la teoría de que las pirámides habían sido construidas solo por esclavos. ¿Qué? ¿Algo sobre los trabajadores? Currículums, contratos, registro de asistencia, tarjetas de identificación. Registros de asistencia. Le has dicho la respuesta que te parece correcta. Impresionante, Hanamura, has acertado. Pero lo acaba de decir.
Sí, la teoría se desmintió tras el hallazgo de registros de asistencia de los trabajadores. Incluso había notas en las que se detallaban motivos de ausencias laborales como resaca. Si hubieran sido esclavos no tendrían permisos para no ir a trabajar por motivos como esos. ¿No lo creen? ¿No les parece? Se ve que la teoría que imperaba antes distaba mucho de la realidad. Gracias. Voy a tener que prestar mucha más atención en las clases. Yosuke te tiene aprecio. ¿Sientes que has estrechado lazos con Yosuke? Tu carisma ha aumentado. Cha-cha-ra-cha-cha-ra. Las clases han terminado por hoy. ¿Estás? Ajá. Ok. Tell me why you did it. Tell me why you did it. Ok, vamos a guardar la partida entonces. Ok, entonces, pues tal cual como lo dije anteriormente, aquí vamos a dejar el stream de hoy. Pues muchísimas gracias a todas las personas que anduvieron hoy acá en el stream. Se aprecia muchísimo, sinceramente. Jason, que literal estuvo todo aquí el stream. La verdad es que muchas gracias. Y pues nos veremos otro día con Persona 4 Golden, ¿no? Entonces, bueno, eso es todo por el día de hoy.